qué reto ha sido? Bueno, ah, bueno, sí, tenemos el mismo color. No, espérate, espérate. Ve a mostrar jugadores. Al ¿Sí? Unico. Y te deja cambiar de Babogato, Permíteme. ¿no? Sí, yo voy a ser monje. Para ir Pero un muy poco buenas a todos, nerfeado. gente. Espero que disfruten el stream de hoy. Con todos los problemas que eso implica. Kiwi el que mejor se lo está pasando. Le duele la mandíbula, Kiwi. ¿Vas a ser monje? Sí, yo voy de monk, así voy un poco nerfeado. El monje es un poco... es menos fuerte, Es como el personaje básicamente. difícil, ¿no? No, en realidad la campaña del monje es más fácil, pero está un poco nerfeado porque el mundo también está un poco más nerfeado a su alrededor. Ah, El bien. personaje fuerte sería el Hunter, porque el mundo también es más duro. Ya lo verás ya. Y le voy a continuar. Dale, dale. Dale, creo que ahora por fin. Tengo miedo. Tengo miedo, Shizu. Kiwi tiene Oh, oh. dolor. Eh, uy. Merging cámara textures completed. ¿Qué está haciendo? Eso es el mod, ¿no? Sí, eso es el mod. Sí, sí. Ya está, ya está. Acá está la lanza que había Vale. traído del episodio de ayer. Hola, Lleva tú la lanza. Venga, yo Vamos. me llevo la piedra. Buah. Bueno, acá estamos. Acá hay comida ya de Vale, entrada. vale. Vale, llegaste. Entonces hablaste con el señor Piedras. Ujú. Hablaste con Piedras. Hay que Vale, ver y has vuelto ahora hacia el el pase. pandero. Mira, comer, Y comer, has, hay pop. y has hablado con Pebbles y has vuelto para este lado. Sí, me dijo, salí por este tubo, le hice caso Mm, y seguí por un camino que literalmente no tenía desviaciones y terminé acá. soy un moco. Sí, soy un moco. ¿El jugador 2 no precisa comer? Compartimos estómago. Ah, bien, bien, excelente. Entonces, ¿podemos ver el mapa? No. Solo tú Sí, puedes. Curioso. sí. Por lo que sea, tengo. Vale, a ver. Ya viste, ahí, Sí, eso fue, de ahí trasteo. vine. Así que no es por Vale, ahí. vale. Deberíamos ir O por sea, acá. No, no hay otro eh, camino. bueno, O sí hay. sí, sí. Mmm, Eh, sospechoso. que decidan mis babogatos. A ver. Guío un poquito por. No, no me dejan. No me dejan. No, no, no. Tú guías, Pitch. Yo te puedo aconsejar, Bien. pero un poquito. Claro, es por no dar tanta vuelta, Kiwi. ¿Ya me entiendes? Entonces, invocame el mapa. No puedo hacer, no lo puedo hacer yo por algún motivo. Es que yo vine de Ya, ahí, entonces no creo que tengamos que ir todo el camino de vuelta por donde vine. No tiene claro, sentido para mí. claro. Tú. Mira, o sea, Yo lo que si haría, miras o el sea, mapa. si no fuera por ti, yo lo que haría es ir por acá. O sea, si no tuviera ningún input, Si porque desde mi punto de vista miras estoy el volviendo por mapa, donde ya vine. ¿ves? Si miras el mapa, ves que ahí hay dos tuberías. Sí, ahí es donde está el robot. Claro, Salí por la. Salí, pero. pero el de la izquierda entré. Y salí por el de la derecha. Ajá. Vale, espera, espera. Vale, sí, 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 sí. Vale. Vale. Pebble, sí, sí. Vale. Vamos a ver qué pasa. Sí. O sea, sí, me Sí, dijeron que en Kiwi. la nave hay dos maneras de entrar. Sí. Me contaron eso. Sí, Ese mod de la cámara está heavy. sí, el mod de la cámara es un poco pesadito, pero más pesan los núcleos. Siempre. Y más ahora, más que nunca. Exactamente. O sea, no te preocupes por, por el camino. O sea, Lo que importa es la jornada, no el destino. Dirían algunos. correcto, correcto, correcto. De todas formas, no digo nada. ¿Sí? Nada, nada. Ok, Es, ok. claro, claro. Uf, a ver.
Está muy tranquilo igual. Demasiado tranquilo. Suspensito, sí, está medio suspenso. ¿Desde Sí. cuándo jugás Rainworld de Shizu, por cierto? Sé que tenés como 400 horas, pero ¿desde cuándo? Pues me compré Rain World en Switch de lanzamiento en 2019, pero Ujú. me perdí de camino a la waifu. O sea, me perdí de camino al primer Alien Sí. Oh, está lindo el background. y... ¿Eh? Está lindo el background. O sea, acá arriba. Tipo lo que hay Hombre, acá arriba. Está muy bonito. eh, 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 Lore. Voy a llevar esta perla. Por cierto. Dale, dale. Cómetela así, Así no me la no la intentan tiras. robar. O para, ya tengo algo. ¿Qué tengo adentro? Otra perla. Ah, ¿Quieres esta? ¿tienes una perla blanca? Mira, me guardo yo la perlita blanca, así si Dale. tenemos algún peaje. Acá Vamos. me dicen, esto se siente más y más apocalíptico. Uy, qué Que la verdad picores. coincido completamente. Qué picores, que Picante. Y la música ya también, irás la música sacando. también está muy emocional. Oh, una piedra me la llevo. Ya irás. A mí también me. A mí también me da. Ya irás. Ya irás Atando los sacándolo. O cabos. sea, sí. Como. Claro, bueno, hemos agarrado la perla, pero. Aquí hay lore. Vamos por el lore. Deep lore, gente. Vamos, poquito. Gracias por estar un sábado, por cierto. Y sé que aprendí de la nada, pero what the fuck. Podemos sentir su presencia, criaturilla. Sí, me parecía que estaba distorsionado el ambiente. Tu afinamiento ahora está más cerca del nuestro. La marca que has recibido es un regalo inimaginable. La lucha, los ciclos. Todo puede desaparecer como la neblina de la mañana entre la gloria del sol. Encontramos una manera. Surprise. Y has encontrado... Una pregunta, porque yo ya encontré uno de estos seres. Si hubiera aprendido a hablar, cuando encontré el primer ser, también me diría algo, ¿no? Este en concreto ¿Te habla siempre? me confirman los babogatos. Pero este, si no me equivoco, cambia un poco si te lo encuentras antes o después. Uf, qué ciclo más corto, madre mía. Sí, ese fue medio speedrun. Sí, se nos ha comido medio ciclo. Pero bueno, hay un... Antes no habla. Antes todos hablan y no entiendes... No entiendes nada. Claro, o sea... O sea que la respuesta a lo que pregunté era sí. Si hubiera sabido el idioma, Sí, hubiera entendido. exactamente. Ay, perdón, me equivoqué. Me llama la atención que la roca no sea suficiente potencia para abrir esto. No, a las vainas de choclo hay que darles un lanzazo. Si te fijas, si yo lanzo la... Tiene más caída que si la tiras tú. Porque Es un tú no, poco... te falta músculo. En la parte de arriba, digo. Soy, ya, soy puro moco. Entonces, claro. Abogatos, qué bonitos. Ah, los bichitos. ¿Es cierto? Ah, Sí, tenemos que estar quietos. Si no, no se ahí va. cierra la puerta. Ah, mira, ahora no se tranca. Se ve que solo tiene que cargarlo una vez. Igual, como esta zona ya la había cargado antes, si en algún momento explota, bueno. Igual mientras no sea durante el gameplay no molesta realmente. El tema es si estamos escapando y de repente se tranca, eso sí sería un problema. Me ha pasado estar huyendo de algún bicho y bueno. Como Acá me ha dicho preguntan, él, ¿tienen que entrar los tubitos al mismo tiempo para pasar de pantalla? Tengo entendido que sí, ¿no? sí, tenemos que ir juntitos. Hay... Sí que creo que hay algún mod en el que se puede dividir pantalla. Espera que estamos... Oh, what, ¿qué pasó? Ah, nos bloqueamos entre los dos. Que dos baboculos no pasan a la vez. No, imposible. Unos furros, O sea, Takeshi, muy buenas. No era demasiado. uy, Nosotros también Takeshi. no pensamos. Tenemos la misma neurona.
Claro. Me cagué de risa, Jisoo, cuando entramos a la sala de espera al mismo segundo. Realmente, Adelanta, sí, va una por sola la neurona banda. compartimos. Uy, me está costando un poco. ¿Qué No cosa? consigo hacer el saltito. ¿Me llevo yo la perlita esta ahora? ¿Perdimos las perlas? A ver. Eh, No, yo la se ha tengo, creo. reiniciado. O sea, sí, tienes la perla blanca. Me guardo yo Ah, la dale, perla dale. moco. Como solo tienes media pantalla, claro. Vámonos. Let's go, let's go. La verdad he disfrutado mucho el jueguito. Las únicas dos partes que me tranqué fue una parte del agua que no podía salir, estaba lleno de carnívoros y morí unas cuantas veces ahí. No podría especificar mucho más en qué área del agua fue, pero era muy hostil. Pasa. O me venían los bichos o me venían las aves, los cuervos y no podía hacer nada. Y la otra fue la gravedad, me tranqué un poquito, sí. Pero la de la gusano me la hice la primera. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, qué bonitos apartamentos. Sí, ¿verdad? ¿Esto qué nivel de experiencia es? No podemos. ¿Preciso trascender No. tanto más? Wow. Mm, Lo curioso es que nada. para volver te piden mucho menos, mira. Sí, para volver era nivel 5 de karma, si no me equivoco. Y actualmente no preciso mucho más nivel. Tipo, tengo el karma máximo. Uh, Spoilers. Sí, sí, ya Vale, veo. Solo. ¡Ay! ¡Eh! Cuidado. No tan rápido, no tan rápido. Que la vida es corta. Que no tan Uf. rápido, dice. No tan rápido y va y se rompe. Está bien que puedes amortiguar, pero pará. Todos tenemos un límite. Sí, en ese sentido tienes razón, Kiwi, porque en el mapa, o sea, en el mapa Vanilla no hubieses visto esa entrada. Esa entrada es de Downpour. También es Ah, eso era cierto, DLC. Ah, curioso. sí, esa entrada es de Downpour. Lo bueno es que, bueno, a ver. Acá a la izquierda no parece. Oh, No, aquello no se no lleva la tiene tubería de pinta. ahí arriba. No entiendo de lo que se trata este juego, supervivencia. Es la manera más rápida de resumirlo es supervivencia de Tenemos la misterio. tripa llena, ¿no? Tomamos un descansito. Sí, tenemos tripa Tomamos un llena. descansito. Sí, vamos a tomar un descansito. Es que encima, en otra situación te hubiese dicho, podemos seguir, que encontremos un refugio más adelante, Pero nunca viene mal pero... resetear el timer, No, ¿no? y es que con el ciclo tan corto... Lo que me sorprende es que todavía no hemos visto un solo bicho. Bueno... Me imagino que esto ya va a cambiar, pero me llama la atención. Es lo más tiempo que he estado sin ver un bicho. Estamos en The Wall. El muro. Chan, chan, chan. Claro, Es una célula blanca debiste... persiguiendo a un moquito. Ah, para voy por la roca. Aprendí el arte de Bueno, la roca. creo que aquí abajo había... Sí, aquí abajo hay otra roca. Oh, hablando de amigos. Mira, hablando de amigos, un tutti frutti. Vámonos, que el tutti frutti. Ah, no, Ah, no ojo. tutti frutti. Tenemos uno enfrente. Vale, piedra. Está de espaldas igual. Listo. Pues. ¡Ah! Uy, ¡Ah, me caí! ¡Ah! no puedo moverme. ¡Pitch! ¡Ya acerco la cámara! ¡No! No puedo moverme. Ay, No sé si, pero no estoy muerto. Voy. Ahora ¡No! sí me morí. ¡No! ¡No! Cuando salgo de cámara no me puedo mover. ¡No! Ah, la resistencia tiene la salud de Pitch. Que me matan a Pitch. ¡Ah! ¡Pitch! Vale. No sé dónde estoy. ¡Ah! Oh, sigo vivo, ¿eh? Tipo, no he muerto. Sí, pero creo que ahora se me ha comido a mí. Ah, tú Estoy moriste. muerto. No, Rip. has muerto tú. Descansa en paz. Sí, no sé qué pasó. O sea, te caíste y perdí el No, control total de mi personaje. sí, porque si nos separa la cámara. O sea, sí. Si nos separa la cámara. Tendría que haber cambiado yo a la tuya. O sea, ahí no he estado atento. Ah, Cuidado, mira. porque no Aprende. siempre. Vale, ha cambiado un poco el ciclo.
O sea, hay veces que el juego, el RNG del juego es muy majo Sí, lo he y vivido. te destruye la existencia respawneando constantemente a algún lagarto por aquí. Acá dicen, ¿hay más enemigos en multijugador? Lo dudo. Cuidado, 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 cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. Piedrita. Sí, en el multijugador creo que hay más. Creo que. Bueno, a ver, más enemigos exactamente no te diría, pero. ¿Me Cuidado, morí? cuidado, Peach. No. ¡Ah! Oh, ¿estás vivo? ¿Cambio de cámara? No sé cómo lo haces. Ahí va. Gracias. Baja, baja. YOLO. Baja, Ok. mantén abajo. Corre, corre, corre. Únete a mí, únete a mí. Únete a mí, rápido. Madre mía, Mirá por cómo haberme funciona el matado. multiplayer. Curioso. Listo. Viene un azul, viene un azul. Vámonos, vámonos, vámonos. No, no, por aquí, no, por aquí, no, por aquí. Vete. Sí, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Tenés razón. Por aquí, por aquí. Oh, Los quiere azules comida estos son ese. muy. O sea, los lagartos azules estos son muy. Son muy ¿Cariñosos? débiles. Sí, eso también. Pero son muy débiles. De un lanzazo pillan. Ten cuidado, Uy. que ahí. Uy, 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 uy. Vale, vale. Cuidado. Uy. Bien. Adiós, lagarto. Pobre bicho. La lanza, la lanza. ¿Listo? No te ¿Tengo todo? olvides. Cuidado, que a lo mejor viene el azul. Fíjate en las tuberías, o sea, te vas. Tendríamos que comer igual. Sí, Ah. sí, o sea, ay, claro, que están los chiquitines estos. Bueno, tenemos el Ay, estómago. si el estómago, Si quieres que el podemos estómago sea intentar compartido está bueno. podemos intentar comernos a estos, pero. Es seguro de momento. Sí. Alimentémonos. seguro. Precisamos 2 más. Listo. Podemos irnos. Vale. Así vamos bien. Todo de o sea, lujo, todo de si lujo. conseguimos llenar el estómago, perfecto, pero si no. Vale, ten cuidado, porque en esta. O sea, en Estoy el mirando muro si ya. hay algo invisible. Estoy prestando atención ahí abajo, pero no veo nada. No veo nada sospechoso abajo nuestro. De momento no, pero aquí hay que tener cuidado de no matar. Perdón. Tenés que dejarse YOLO. Te vas a quedar sin huesos a este ritmo. Con cariño. Lo bueno es que como soy babosa. Igual me doy cuenta de pues eso, claro, que el daño de caída es muy generoso. ¿Qué tanta altura tenés que caerte para que te mate sin ser un precipicio? Pues no tengo ni idea. Al ritmo que voy, lo voy a comprobar, la verdad. Sí, sí. Es una buena manera de decirlo. Pobre Iggy. Nada nos hizo. Oigo Cuidado, pasos. cuidado. Vienen lagartos naranja. Peligroso. Vale, ¿Por abajo, si no? quieres Sí. vamos por. No Vale. es sí, ¿no? Empujen, empujen. Ya Pasa, me muevo, pasa. ya me muevo. Es que conociéndome me pego tremendo porrazo. Ya. Como los tantos que me he pegado ya. O sea. No sé cómo Uno sigo más, vivo. un monetón menos, un monetón más. ¿Qué diferencia? Oh, para, No me ojo. maté porque rodé. Uf, pues el No, es un bichito el nomás. instinto Neko sigue. Cómetelo. Ahora cuando entre, cómetelo y así llenamos el estómago. Ya tenemos el estómago lleno. Puedes presionar, tú tenés control del mapa. No, yo puedo ahora. No, falta ¿Por qué uno. ahora yo puedo? Cómetelo, Falta uno. cómetelo. Cómelo nomás. Que lo tengo yo, te lo he quitado. Ladrona. Bueno, vamos por el túnel. Venga, vamos por el túnel. Vamos por el túnel, sí. Esto verde es nuevo. No recuerdo haber visto algo parecido antes. Hay que caer al menos como 3 o 4 pantallas capaz para morir por caída. 3 seguro. Porque 2 Y no, 2 sobrevivís. aparte de la altura, es lo que. Voy para acá. Esto de ahí. Creo que una de las dos es una Mimic. La segunda de la izquierda probablemente es un Mimic. Sí, la segunda tiene pinta de Mimic. Vámonos. Porque me di cuenta que la planta no tiene muchas imperfecciones. Es un palito bastante liso. No, vale, o sea, son las dos Legit. Si miras en el mapa, la fake, o sea, la Mimic, no aparece. Además que, en teoría, al monje está el modo fácil, o sea, el monje es como el modo fácil. Aquí creo que hay algo. ¿Por qué? Porque muchos bichos no lo agreden o algo por el estilo.
Es como... No es... Es como más joven, digamos. Ujú. El monje es el... ¿Te acuerdas de la cinemática del inicio? Que se ve a Sí, un babogato que cae, que eres tú. que se separa de su familia, sí. Bueno, pues... Era un refugio. Pues vamos a... Espera, A espera, mimir, espera, espera. ¿o no? Espera, un segundo. Un ¿Qué ha segundo. pasado? Entra, entra. Decís que es mejor pasar de lado y ver si hay un refugio inmediatamente después, ¿no? Nah, vamos a lo seguro. Ok. Vamos a lo seguro. Perdón, Kiwi. Digo, no, estaba pensando. Digo, vamos a lo seguro. Que como bien decía, Kiwi no es speedrun. O sea, no es. Ah, Sí, sí, perdón. yo no tengo prisa en particular. Por eso, por eso. No, no, sí. Sí. Calla, Kiwi. Buenas, No leas Epe, mi ¿cómo chat. estás? No Estamos leas mi jugando chat. con mi ¡Ay, Kusabi. mi- ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero soltame! ¡Pero soltame! Está bien, pero no, no en stream, no en stream. ¡Suéltame! ¡Bitch! Ahí va. No, esa lanza ya En la has público perdido, la has no, en tirado. público no. Menos mal, vámonos, vámonos. Menos mal que no hay fuego amigo. Si no me habrías empalado con el lanzazo ese. Buah, qué buen ciclo. Qué buen ciclo tenemos. ¿Qué hace un ciclo bueno o malo? Tipo, ¿por qué recién salimos y ya sabes que es un buen ciclo? ¿O es muy spoiler? Eh, Porque literalmente no vayamos pasó ni un entrando, minuto. vayamos entrando y que me digan. Le explico lo del contador, Kiwi. O sea, eso no es. Eso es mecánica del juego, no es spoiler. El juego tampoco me va a decir si tú no me dices, ¿no? Bueno, en cierto modo creo que te lo llega a explicar. Madre mía, lo que le cuesta esto. Y eso que tengo una PC muy buena. La verdad que he podido mejorar muchísimo mi PC. Por eso también estoy trabajando en un modelo 3D. Porque ahora ya puedo hacer streams en 3D incluso de juegos muy intensos. Nice. Ha sido un buen año, sí, la verdad. Sí, sí. Una cabra y un Yo, muslón. Dos muslones. yo Porque no creo, me has mira, visto tenemos pararme comida todavía, dame tiempo. ya. Ay, A nice, comer. ahorita. Ah, acá volvimos al principio, ¿o no? Ya he estado Come, acá. come. Sí, ya he estado acá. Sí, sí. Come, come. Bien. Perfecto. Venga, vámonos. Vámonos. Pero el coso que le quiero decir no es spoiler. Lo otro sí. Pero... O sea... Ves abajo a la izquierda el símbolo de karma, la comida Sí, y los la veo. puntitos blanquitos. Sí. Eso es la duración del ciclo. Oh, no Es tenía ni decir, idea, ¿no? lo que eso es lo que le falta, lo que falta Este para que llegue salto. la lluvia, básicamente. Ahí, ahí. Mierda. ¡Ah! No llegué. Espérate que ahora me toca a mí. Me faltó, tenía que haberme sacado más. Ahí va. Me faltó un pixel. Te faltó quedarte agarrado. No hay nadie por aquí, vale, no hay nadie por aquí. Te faltó quedarte agarrado Contra la el pared. bordecito. Ujú. Espérate, porque esta de aquí a mí. Además que si lanzas algo, te da un pequeño impulso. Ujú. Y el juego tiene un par de setups que es como que podés sospechar de que... Porque hay algunos, no importa cuántos ciclos, hay algunas cosas que siempre están igual. Y hay algunos saltos largos que siempre hay una lanza o una piedra, siempre. Y no importa cuántas veces me muriera. Sí, tiene cooperativo, aunque ahora estamos jugando con un mod para poder jugar cooperativo.
Acá estuve. Y eso estaba pensando, digo... A ver si me dejan... Tengo que salir de aquí para... no, espera. Fin de juego... O sea, imagino que si llegas... fin de juego, sí, es fin de juego. Confirmo. Sí, fin de juego. Creo que como tú eres el principal, aunque yo llegue... Es que claro, si yo llego al refugio... Yo creo que debería contar, ¿o no? Deben haber pensado en eso. Porque si se muere un solo matarlo. babogato y si están jugando de a 4 es un poquito bullshit. Claro, si muere si muere Peach... Que llegue Peach. Bueno, a ver, total, solo es llegar aquí, ¿no? ¿Quieres que me mate Peach y llegamos juntitos? No, yo ya hice esta área. Es tipo, simplemente fue caminar de derecha a izquierda, fallé un salto nomás. No, guarda nomás. Claro. No pasó nada importante, sí. no hiciste ningún área nueva. Claro, por eso digo, guardo aquí. Sí, guarde nomás. Me da permiso, Peach. Te doy permiso. Me da permiso, duermo. A ver si funciona. Tenés que pararte. ¿O no? Sí. O capaz no. Joder. ¿O no? Ah, no se puede. Creo que no se puede. Pues mira, nos ha servido para comprobarlo. Mira, no se puede. Porque está en el modo normal. Creo que esto solo puede ser en el modo fácil. Aprendimos. Creo que esto solo en el modo fácil. Que tenga que llegar uno de los dos. Pero si no... No sabía esa técnica. Salto cargado contra un muro y puedes hacer un super salto muro. No tenía ni idea. Mira qué loco. Aprendí algo. ¿Y cómo? O sea, si no usa esta técnica... No. El juego dice que si haces un salto cargado y te das contra el muro, puedes hacer un super salto muro. Sí, o sea, es esto mismo, pero primero tienes que hacer el cargado. El salto cargado y luego puedes repetirlo en las paredes más separadas. Pero eso ya, es una técnica avanzada, igual no creo que sea obligatorio para terminar el juego. Exactamente, es técnica avanzada. Era por acá, ¿no? Sí. Sí. Por el camino. Por el mismo camino que íbamos. Claro. ¿Qué te dijo Pebbles? El juego ya tiene CUP en las primeras campañas, pero el mod que te pase permite el CUP cooperativo en todas las campañas. Me imaginé, sí. Ay, au, ¿qué te hice? ¡Ey! Te quité la piedra, perdón. Te lo he devuelto, creo que está por ahí por el suelo. Mira, aquí. Toma. Mi piedra. Ay, solté todo. Pero que llévate la lanza. Se queda babogato ofendido. Venga. A comer. Tenemos que comer otra vez. Sí, cierto. ¿Tienes lanza? Tengo lanza. Ah, mira, ahí tienes lanza. Perfecto. Mira, aliméntate. Tú eres el estómago principal. Estómago principal. Exactamente, tú comes por los dos. Qué interesante sistema, ¿no? Sí. ¿Hay mucha diferencia entre el modo, la versión modeada y la versión oficial del multijugador? Literalmente estamos jugando la versión oficial. Ah, ok. O sea, el modo lo que hace es portearlo nomás. No, lo único que tenemos de modeado es lo de cambiar las cámaras. Ok, bueno. En la versión oficial creo que no te separa, cuidado. Tengo un tío que ve por los demás. Hay de esos. ¡Oh! Bueno. Ah, ¿vos tampoco podés morir? Tenemos que llegar los dos, creo. Oh, wow. Lo malo es que no te puedo ayudar. O vos ayudarme a mí. Si caigo al vacío, caigo al vacío. O sea, tenemos que llegar los dos. What the fuck, ¿qué le pasa a la lanza? Tiene vida propia. Tiene voluntad propia. No me puse bastante al borde y caí. Sí, esa es la clave de hacer el salto. Tenés que estar bien en el borde. O en su defecto tirar dos objetos en vez de uno. Exactamente, solo tenía una lanza. Pero bueno, tampoco... Aquí vamos a querer Bueno, bienvenidos a la siguiente hora de gameplay, gente.
donde tratamos de hacer un saltito. Así es rigor. Que por cierto, antes me decías y me he quedado a medio. El juego lo conocí en 2018 cuando estaba en desarrollo y lo jugué en 2019, pero me quedé pues en la waifu. Aparte del agua, me quedé un poco antes de llegar a ella, o sea, no llegué a conocerla. Kiwi me guió un poquillo cuando comencé con los babogatos aquí y me llevó hasta Moon, o sea, hasta la waifu. Kiwi MVP. Y luego ya fue... Pasa tú. Hola, Melurre. Y luego ya pues fue un poco ir siguiendo el camino, sin más. Ir siguiendo el camino por donde me llevaba el mosquito naranja. Sí. Encontrar las perlas y claro, al saber sobre ello, pues... Claro, yo deduje cosas. Sí, imagino que el juego te va contando. Uy, ¿qué pasó ahí? Ya sé, ¿por qué no llego? Ese salto fue aún peor. Sí. Te recordaré. Perdón. Te perdono, Nico. He saltado una vez bien y ahora quiero apurar demasiado y salto mal. Yo no sé qué estoy haciendo. Despacio, tome su tiempo. ¿Qué dice? Depende, Melurrel. ¿Terminaron sus tareas? No. ¿Cómo estás, Melu? Gracias por sintonizar. Estamos con Rayward haciendo una collab con Neko. Pongan sus apuestas en cuántos intentos va a tomar. ¿Conociste a Sophie? Sophie es la otra robot, ¿verdad? Sí. No. Vale, eso es un no. Eso es uno. No sé quién es. Igual por nombres no sé, porque por ejemplo no sé que el otro se llamaba. No sabía que el que me mira se llama Iggy, por ejemplo. Porque el juego no me dice. Ah, no, o sea, de Iggy es el nombre. Es el nombre cariñoso en cierta forma que puso la comunidad. Sí, no tenía presentimiento que era eso. Realmente Iggy, si no, a mí me lo contaron también Colo y Q. Iggy es el nombre que le puso la comunidad, pero tampoco sé exactamente por qué. Es el nombre del overseer de Moon, que bueno, a estas alturas Moon es el primer alien que te contraste. No me estoy viendo, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Además que, bueno... ¿Por lanza? A ver, yo creo, Kiwi... Acá está una roca. Eso, Si quieres tirar dos objetos en vez de uno. eso que me estás diciendo... Pero, ¿estáis seguros, Colo? ¿Estáis seguros? Chan, chan. No sería mejor... Es que, claro... Acá me responden la duda Neko. Dicen que Iggy es tomado de los archivos internos del juego. Ah, amigo. Dale. Perfecto. Viene en el borde, viene en el borde. Un poco más, ahí. Te Tú puedes. condeno. What the fuck? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué me está pasando de verdad? ¿Por qué Bueno, me hay un salta plan B en tanta? realidad, Neko. Podemos, por ejemplo, podemos saltar de acá arriba en realidad, ahora que lo pienso, ¿no? O sí, es mejor. Sí. De acá arriba. Sí, está. ¿Necesitas desbloquear todas las campañas para eso? No, en realidad no. Lo único que sí que es cierto que si ha jugado más campañas. ¿Sí? Es que me están diciendo de una cosa que yo te hablaría de esa cosa un poco más adelante. Que es un poco No hay problema. pronto. Prisa no hay. No, tranquilo, Kiwi, no voy a decir nada. Es una cosa que, claro, yo tenía más experiencia como babogato cuando conocí eso. Para ti, puede ser divertido. Puede ser divertido. Cuando- Eso tiene muchas implicaciones. Sí, además en cooperativo, claro, lo podemos jugar cooperativo, eso, ¿verdad, Kiwi? Eso también lo podemos jugar cooperativo. Bueno, buen nuevo plan. Saltamos de arriba.
Bueno, pero con el... tienes puesto el mod para hacer el resto de campañas cooperativas, ¿no? Sí. Entonces igual sí que le deja que lo juguemos cooperativo, Kiwi. Lo podemos probar y si no te observamos a ti, no te preocupes. Okidoki. Sea... uy, mira. Ahí, tremendo backflip. Bueno, esta es la buena. Esta es la buena, Nico. Vamos. Confío en ti. Yo no. Pondré más fe. Pondré más fe. Ok, no. Si esto creo que ni siquiera tengo que tirar un objeto. No. No hay que tirar nada. Llegás muy sobrado. Espérate. No me hagas esto. Ahí va. Igual saltaste mucho menos. Me pregunto por qué. Tipo, porque yo caí acá y tú caíste acá. Qué raro. Claro, claro, espérate. Mira, vamos a hacer una prueba. A ver. Yo he llegado ¿Quieres hasta ver? aquí. Salta tú. Salto más que vos, sí. ¡Uy! ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Corre! Mierda. ¡Le di la máscara! ¡Ah! ¡Ataque! ¡Lanzas! ¡Lanzas! Miércoles. ¡Lanzas! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mi amigo! ¡Ah! 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 Welcome to Rain World. Welcome to Pain World. Ay, Dios. Nico, creo que no te quiere el juego. No, ¿eh? Es un requisito... Yo activé todas... ¿Seguro, Colo, que yo tenía activadas todas las campañas para eso? Agarra tu lanza. Creo... Ah, sí. Perdón, espera, ya vuelvo a entrar. Yo creo que jugué antes. De haber sido tantos Lo años primero que que tanto hizo- sabes. Detalles. Sí, sí, no, es que me está diciendo Kiwi que hice una cosa de la que no te puedo hablar al principio de Downpour, creo que me dijeron. Creo que no llegué ni a jugar Gourmand. Ajá. Creo que no llegué a jugar ninguno de los abogados de Downpour. Porque cronológicamente tenía que... Le hablan a mí. No puedes haberte vuelto a quitar la piedra, perdón, toma. Ay, espera, que nos cogemos la piedra. Toma Ay, tu bueno. piedra. No me roquees. Ay, acá no hay piedra. Ah, no, ahí hay una. Voy por esa. Voy por esa. No, pero... Aquí. El tema es que no vamos a saltar de arriba, acordate. Entonces no vamos a ir por acá. Por eso me desvío. Por eso. Venga, ahora como yo. Dale, para la buena suerte. Ahora como tú comiste, es a mí a quien me van a matar. Claro. Ya le estoy llamando de ahora. Ay, que no llego. ¿Listo? Ya está. Tengo... Pero vale, tengo Tita, lanza. saltás un poquito menos, sí. ¿Tienes- Me parecía. ¿Tienes lanza? ¿Has dejado la... Toma. Uy, me dejé la lanza, perdón. Sí. Agarro yo la otra. Vámonos. Una pregunta. El cuervo spawnea cuando No. se le canta, ¿no? O sea, me dijeron que a veces el ruido influye, pero a veces parece que spawnea porque el juego dice, bueno, hasta acá te divertiste. Exactamente, RNG. El RNG de este juego es muy simpático. Bien. Mira, espera, yo llegué acá. Es que me da miedo. No me voy a mover como referencia. Ahí. Sí, es un poquito Vamos. menos. Buenas, Mistez. Mistez Buen- Wilper. Pasa tú. Que tú saltas más. Por abajo, Ah, por cierto que abajo. está el cosa. Yo quería subir, pero no es No necesario. te preocupes. Ñon. Dale, esta es la run, esta es la run. Vale. Tu momento de oro. Por si acaso. La piedra, por si acaso. ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Ay, tengo algo! ¡Corre! ¡Corre! Ya me metí. ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! ¿Por dónde era? Corre. ¿Izquierda? Ah, ¿Izquierda abajo, no? sí, a ver, hay un lagarto abajo, ten cuidado. Viene
Ah, no, vale, son moscas. No me acuerdo. ¿Son moscas? ¿Vamos ¿Era para esto? abajo? Creo que sí. A ver. Vamos para abajo, vamos para abajo. Vale, por aquí. Por aquí. Vale, vale. El peligro. Ahí está el lagarto ahí. Ojo. Ah, vale, vale, vale. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Gracias. Vale, para abajo, vamos. ¡Adiós! Ok. Sigue acá igual, está cerca. Vale, Dios vale. mío, tanta hambre tenés, amigo. Qué peligro. Espérate, que me metí por la otra. Vale, Sí, vale, sí, vale. no pasa nada. Y vamos bien, vamos bien. De alimento, vale, tenemos la tripa llena, pues vamos para abajo, vamos para abajo. Acá nomás. Listo. ¡Qué peligro! Muy buena, Bully. Bully Mistes. Se fue, justito, aparte. Cuidado, una de estas es Mimic. Ah, Oh. corre. Vale. Sube. Espérate. Ay, cambio de cámara. Cambio cámara. Cambio de cámara de vuelta. Ok, me sirve. Vale. Por abajo, Dale, para abajo. sal, y listo. Corre. Oh, no. Vale, No. vuelve para atrás, vuelve para abajo. No puedo. Oh, vale, me ha sacado. Sal. Vale, ¿te has Bueno, ido? Me he ido. Vale. Vale, espérate ahí. Está viniendo por mí, entra. Hola. Sí, casi. It's fine. Uf, ok, Quiero estoy bien. donde Puedes bajar. Voy para ahí, Me voy para vibró ahí. el control, falta poco para la lluvia. Uf, estamos mortísimos. Pero baja. Es que es el ciclo muy corto, es que tengo un lagarto aquí. Ay. ¡Ay, va! A ver, se me ha matado. Ah, por acá, ¿no? Voy para allá. Voy. Sí, por ahí vas bien. Entra. Ñum. Madre mía. Esto sé por dónde es. Tipo, es full izquierda, pero ¿cómo vamos a llegar de manera decente? Lo malo es que tenemos a todos estos por aquí. Vale, Ok. ve tú por abajo. Cuidado. Bien, llegamos. Perfecto. Entra, mete. Se mete los pudo. bulbos. Es suspenso. Vale. ¡Ahí va! Cambio de Flor de cámara. Flor de Karma. Ay, me llevó. Cambia cámara. Ya, Entra. Vamos a pillar. Ya lo sé. Vamos, Hay que creer. Corre. Tenemos que creer. Corre. Esto a es la izquierda hay un rápido. refugio. Me acuerdo. Corre. Ay, cierto, hay que subir. Pa. ¿Sabes que no registro eso como un muro? Tipo, esto de acá, este pilar que está acá en el medio, mi cerebro no lo procesa como un muro. Vaya. Corre, Pitch. Llegamos. Sí, creo que llegamos, de hecho. Nos va a pillar. Nos va a pillar justísimo. Corre. Sí, acá, es acá. Bien. Está todo bien. ¡Para adentro! ¡Corre! Nos llevamos el cadáver. Listo. No pasó nada. Todo controlado. Hemos llegado. Es que era un ciclo muy corto. ¿Cuánto es lo mínimo que puede durar, más o menos? 2 minutos creo que es lo más corto. Puah. Creo. Si no me equivoco, 2 minutos es lo más corto. Es un poquito brutal, sí. Sí. Es. Y estamos. Bueno. Aquí yo había dejado un cadáver. Ahí está. Me molesta que no puedo cancelar el teleport. No está mal el ciclo. O sea, hay de mejores. Ese, cómetelo. El otro que ves que está vivo, esto es un llama cuelga. Sí, No lo he os usado.
Me gusta cómo se prende. Vale, vale. Sabes cómo funciona el llama cuelga. Perfecto. Cuando querés hacer bardo, imagino que por ahí... Ah, mira, ahí vamos a comer. Así. Sí, vamos a aprovechar. Que hay pop en el menú, gente. ¿Qué iba a decir? Bueno, supongo que estamos volviendo. Directamente. Uy, escucho peligro. Escucho peligro, Sí, viene. lo escucho. Viene pajarito. Vale, vale, para abajo, para abajo. Le Para pegué. abajo, vámonos, vámonos. Um, Vale, tira. Estoy bien igual, no me voy a morir. Cámara. Le pego una lanza, Vale, debería vale. irse. Vete para la se derecha. Ahora, aprovecha, corre. Se comió una lanza en toda la cara. Tremendo lanzazo que se comió. Acostumbrado a ser el babogato blanco, ahora me veo como el verde y claro. ¿Te marea? A veces. Claro, a veces me muevo pensando que soy tú. Esto si quieres te puedo decir algún... colega de Reiko me dice Renzo colega del Zendeso. Hay skins para tener... Para los gatitos. Vernos más fluffies, vernos como si fuésemos... yo qué Ajá. sé, como si fuésemos polillas del Sky y cosas así. Ah, de Sky, curiosamente. Sí, hay una skin que es mod de polillas de Sky. Pues mira, comida. Se fue. Otra vez no. ¡Claro! Eso también es verdad. Mira, te he quitado la comida. Me lo he dejado a medio comer. No. Pues, No se hace eso, malos modales. Claro, porque ya estamos llenos. Oye, ojo. Cuidado. Nice. Espérate. El maltrato. No, pero a mí no. ¿Hay una lanza al otro lado? ¿Eso es una lanza? Sí, hay una lanza del otro lado. Perfecto. ¿No se murió todavía? Ahora sí. Wow, pará. Bien parado. Overkill. Los- ¡Ah, sí vio! Wow. Los rosa tienen un poco más de... Pero esos fueron como 5 lanzas. Y también es que yo pego más flojo. O sea, yo soy más débil. Entonces los lanzazos de... ¡Oh! ¡Ahí va! No puedo salir. Vente. Permiso. Los lanzazos... Ay, perdón. Salvete. Los Ay, lanzazos del monje son más flojos. Uf. No, pero a ¿Se mí murió o no. no? Todavía no, ¿verdad? Sí, este ya está más muerto que el pollo. Ahí va. Pues creo que sí. Pua. Esta es la run violenta. Un poco. Bueno, bajamos, ¿no? A ver. O invocamos el mapa. Ah, ahora sí. Tenemos que invocarlos los dos a la vez. ¿Para dónde? No, ahora lo estás invocando tú. Para donde quieras ir. Tú guías. Iggy nos está diciendo que para abajo. Míralo, ¿lo ves ahí en el mapa? Entonces vamos para abajo, vamos a hacerle caso ahí. ¿Pero me va a llevar a un lugar nuevo siempre, Iggy? ¿O nos están viendo un lugar que ya estuve, capaz? Esa es la parte que no me queda clara de estos bichos. Uy, Spoiler. mi spoiler. Yo no digo nada. Ok. Que la entrada la teníamos arriba. Ah, ups, O sí. sea, tenemos... Hay que dar otra nos hemos vuelta. pasado. Mal yo. Nos hemos pasado. Nos emocionamos un poquito. Sí, porque... Aquí... Por ahí A no hay veces que ir. Cuidado con el coso ese. Sí, te stunea. Es muy gracioso, hay muchos bichitos que son simpáticos. ¡Ahí va! RIP. Me caí. Pido cámara. Dale, debería estar a salvo. En principio. Llego ya. Ahí me deberías ver. Sí, sin Ahí. problema. Vale. A ver, Iggy nos estaba diciendo que allá abajo.
Nos estaba diciendo que aquí. ¿No? Es que no hay otro lugar. Sí. Venga. Esto va a ser bonito. Ahí va. Espérate que ahora me toca. No pressure, sin presión. Ahí va. Para presión ya están los muslos. Sobre las nueces. Vale. Derecho. Vale, sí, míralo, ahí está Iggy. Qué raro bicho es ese. Tipo, me llama mucho la atención. Está por acá abajo. Imagino que puede servir para extraer varios otros bichos. O Rico se está pegando tremendo vicio al. al Zenless Zone. Si hay una banda de gente jugándolo. Ya comida ya estamos bien. Así Sí. que. ¿Dónde está el bicho? El bicho dice que sea por acá. Por acá arriba. Sí, nos está llevando para allá. De comida vamos bien, pero yo tengo una mano libre, así que me llevo una. Me he subido a la cabeza. ¡Ah! No puedo llegar. Pues nos dice que hay un refugio ahí arriba. Sí, pero... no llegamos. ¡Au! Ah, ¿no se clavó? Ok. Bueno, Mi plan ha es que fallado. Esto es técnica avanzada y hace tiempo que no la hago. A ver... Ah, oye, en tu caso sí, what the fuck. No quería hacer esto, pero... ¿me prestas esta lanza? Gracias. Dale. A ver. No, así no. No podemos llegar. A ver... tenemos muy poco ciclo, muy poco... ¡Ah! Se puede lanzar la lanza hacia abajo. Pero... yo no sé. Ya entendí, A lo creo. mejor el monje, como no tiene... Me viró el ¡Joder! control. Oh. Pero demasiado de lejos. Lamentable. No, llegas, prueba de vuelta. Vale. Listo. ¡Oh! ¡Corre! Acá hay una lanza. Pará, por las dudas. Dale. Oh. Vámonos. ¡Corre! Tremendo strats, Pues eso es el pro strats. Madre mía. Me salió de milagro. Creo que me ha salido por la presión de los muslos. Te concentras, no sé dónde está la... ¿Abajo? ¿Dónde es? Nos No vamos sé a dónde ahogar. es el Hay lugar un para descansar. refugio siguiendo el camino por ahí. Hay un refugio también abajo. Tenemos que ir al más ¿Ves? cercano, tipo... Sí, abajo. O sea, tenemos que ir. ¡Ey, vamos a movernos rápido! Al que sea que vayamos, pero rápido. ¡Ah! Vale. Go. Métete. Ok. Vale. Por aquí. Llévate los fuegos artificiales por las dudas. Bueno, es muy tarde, no importa. Uno mochis. No tenemos mucho nos tiempo. vamos a ahogar. Bueno, a ver, esto se va Hay que comprometernos. Esto se van a... ¡Oh, no! Ahí podemos pasar. Vale. ¿O no? Por la lluvia... por la lluvia nos van a ignorar. Bueno, ese. Te saltó, Corre, dale. Por abajo. Corre. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a ahogar. Hay que creer. Corre. Siempre se puede creer. Vamos. No sé ni cansado. ¿Qué tan lejos estamos? Justo estamos en esta parte súper lenta. Arriba izquierda. Para que me tranquilo. Me dijeron el tip de saltar para reacomodar a tu gusano, tipo, guau. Sí, Babogato. si haces doble salto, reacomodas la posición del babogato. Adiós. A mí me echa para abajo. ¿Me comió mientras se... Sí, ya está, nos mató la lluvia. Sí, mortísimo. Estaba un Teníamos poquito seguro- intenso. Sí, teníamos seguro de vida. Qué bueno, qué buen negocio, ¿eh?
Uf, salió redondo, sí. Salió Bueno, aprendí panzón. una nueva técnica. Eso de poner la lanza en el piso está buenísimo. Sí, sí, haces el backflip y mientras estás haciendo el backflip, hacia la dirección donde quieras tirar la lanza. Ay, un segundo, que teníamos un poco Tenemos de comida. comida dentro. Sí, me como, me como este de dentro. Esto ya es una roquita. El llamacuelga, aquí no hay señal, no te No, preocupes. no llega el wifi. Exactamente, aquí dentro no hay señal. ¿Cómo estás, Marantina? ¿Llegás con lag? Ya era VTuber. ¿Cómo que es VTuber? Estás como bastante delay hace tipo no sé cuántos. Ya estoy llegando al año de que Siglos. soy tipo full VTuber. Claro. ¿Estás con lag, Marantina? Oh, gracias. Gracias, Only Speak Spanish. Por el follow, se Ah, aprecia. pues curioso que se llame Only Speak Spanish y tenga el nombre en inglés. Es parte del chiste, me imagino. Muchas gracias. Welcome, welcome. Me imagino. Estamos jugando Rain World. Es por allá, cierto, cierto. Estamos jugando Rain ¿Tienes? World con Hay una Neko lanza en el Sabi. medio. Casi años, nada, te pasaste la otra semana, Marantina. Yo no me olvido. Vámonos. No te hagas, no te hagas. Pasa, pasa. Aparte, fácil acordarme porque sos la única persona que dice pis de morsa. Es difícil olvidarse de algo así. Pues aquí estamos. Mucho gusto, Spanish. Aquí estamos Spanish con los abogados. Que como nunca termino, yo empiezo a hablar de algo y me voy por las ramas, voy desvariando y al final, he dicho, cuando comencé a jugar Ringworld y como me enganché, Ajá. sin decirte más de por qué me acabó atrayendo tantísimo, pero es lore y eso lo tienes que descubrir tú. Sí, es parte de la experiencia. Te quiero. Ah, gracias. Mucha gente tirando un montón de aspectos, la verdad que. Perdón si Nada, repito, pero la gente ha estado muy cariñosa, realmente. Opa. Casi me rompo las piernas. no simple... Ojo. Uy, hay algo ahí abajo. Aquí suele haber lagartos. No, pero no me empuje. Perdón. Es que he visto... Se están peleando igual. Tipo, hay bardo. Sí, sí. Ahí abajo... No, se están peleando dos lagartos. Aprovechemos. Aprovechemos, vámonos por este lado ahora. Está bueno ver quién gana a Sean veces. felices. Teníamos el refugio aquí, mira. No vale la pena, ¿no? O decís que No, para no, recuperar karma capaz. es un ciclo largo. A ver, si quieres por recuperar karma, pero es un ciclo largo. Entonces lo aprovechamos. Aprovechemos el ciclo largo. Sigamos. Sí, ¿verdad? Pues venga, vámonos. Vamos. Pero estamos jugando Rain World, que es un juego de supervivencia. Con Yo babogatos. estuve en 9 meses Cooperativo. seguido emitiendo Rain World. Madre mía, que es tipo básicamente jugando todo el DLC y la campaña base. Y me imagino que o sea, alguna campaña mod, ¿no? Jugué bueno, sí, he jugado algo de... alguna campaña mod he jugado. Ujú. Unas cuantas. Pero... ¿Iggy? Miércoles. No te preocupes. Si va por ti... Perfecto. Me agarro igual. ¡No! Me agarro igual de vuelta. No puedo escapar. ¡No! ¡Maldita sea! Me llevó tipo. Está allá. Voy. ¡No entres ahí! ¡No! No estoy muerto. Aún. Me morí. ¡No! Me morí. Te metió en el... Bueno, pues doble ración. Doble ración. Ese día, el lagarto comió feliz. Bastante. Ah, Muchas qué gracias mala por el suerte. followcito, Only Speak. Ha llegado aquí. Ha dicho, venga, voy a hablar también un poco de algo. Me encanta que nos podemos robar objetos tipo. No, mi lanza. Es mía. Muchas gracias por el followcito. Unas patitas para Only Speak. Ay, Dios. Only Speak es Slash Cat. Ahí Only Speak es Slash Cat. Ya veo. Ha llegado acá. En esta jornada. Pues lo he dicho, que nunca terminó la frase. Sí. Estuve 9 meses jugando Babo Gatos y primero comencé... Tremendo lanzazo. Gracias. Comencé jugándolo en Switch, que es donde lo tenía, ¿no? Fue una de esas
de esas típicas situaciones de he terminado un juego y no sé qué traer. Digo, pues voy a... La vieja traer confiable. Exacto. No, no, lo peor es que, claro, yo estaba atascadísimo y digo, voy a jugar Rain World, que me parece un juego bonito. Y pues, a ver qué tal. Es difícil, pero bonito. Ya, es muy bonito. Cuando aprendes a amarle, es vida y muerte. No sé qué tiene Rain World. Amor duro, dirían algunos. Sí, o sea, este juego pasas de odiarlo con toda tu alma a amarlo. O sea, es literalmente un cambio de 180 grados. Pero por completo. Aunque yo tampoco lo odiaba, simplemente era difícil y te perdías y demás, pero hay peligro, hay lagartos. Sí, yo considero que la mitad de Como la a- dificultad es que no sabes a dónde ir. O no tenés muy claro a dónde ir. Porque el juego te da algún guiño de qué un podrías poco. estar Cuidado, haciendo. cuidado. Pero sí, lo vi, lo vi. Pero siempre te queda la duda si estás haciendo lo correcto. Correcto. En cualquier momento se deja caer ese. Guarda. Hoy va, hay otro, vámonos por otro lado. Ahí va. Corre, corre. Me voy a ir si no venís. No puedo salir, no puedo salir, Corre. no puedo salir. Cambio cámara. Déjate caer, Soltate, déjate caer. soltate, corre. soltate. Ay, Dios. Vámonos. Uf. El refugio es opcional. Me pregunto cómo será de controlar esto con Joy-Cons. Los Joy-Cons realmente no son unos muy buenos controles. Son eso. Te recomendaría jugar con el control Pro si tenés Switch. Exactamente. Si tienes Switch, allí había peligro. Vamos por aquí ahora. Y ahora nos encontramos de frente con uno. Capaz, es posible. Totalmente. Espera, Iki. ¡Ah! ¡Atácale, Ay, te atácale! solté, te solté. Oh. Vale, voy. Dale. Vuelvo a entrar. No tengo nada. ¿Se murió? No. No tengo Todavía nada, no. no tengo objetos. Ahora sí, tira un flechazo en el culo. Está muerto, Fuera, está muerto. fuera. Está muerto. ¿Cuál es el plan? Los- ¿Para abajo? ¿Para la derecha? Uy, bueno, Los- para abajo. No, me respondí solo. Ah, ¿para qué voy para acá si poses? Sí, tenés razón. Sí. ¡Ahí Uy. va! Ay, espero que no haya ningún bicho. Ok, estoy. Hay uno. ¿Tienes piedras? La lanza, a la derecha, a la derecha. ¡Me mató! ¡No! ¡Me mató enseguida! ¿O no? No, no dice start, no dice start. No dice start todavía. Voy. Hoy va. Yo decía, pará, me mordió y me mató así de rápido. Sí, estos es lo que tienen. Madre mía, cómo corre. No le afectaron los fuegos artificiales, no se mutó. ¡Ey, cómo corre ese! Pa, se fue muy lejos. ¿A dónde va con tanta prisa? Al refugio. Al refugio, con su nueva comida. Se te va a comer. No voy a llegar. Confía. Todavía no, hasta que no diga Game Over no se acabó. No, y es que encima ahora me viene un lagarto verde. Dos. ¡No! Y el otro. Dos. Estoy muerto. Había un... Bueno, el juego no nos quiere. Welcome to Rain World. Y, te acaba de Arrojar hacia aparecer adelante mientras te Welcome deslizas to te dará Rain más World. velocidad y potencia de Las- impacto. Esto puede activar criaturas. Si lo haces, estoy si le por- pegas un ataque en salto, perfora. Oh, wow. Sí. Sí, o sea, si haces el deslizamiento y pegas lanzazo, como bien ha dicho, perfora. O sea, esto Amazing. sirve para hacerles un poco más de daño. Eso es tremendo, tío. Igual imagino que es difícil pegarlo. Igual es más difícil pegar que el lanzazo normal. A ver, si tienes práctica, no es difícil, pero claro, primero tienes que ir teniendo un poco de velocidad. O sea, tienes que ir corriendo. Y pegar el lanzazo. O sea, tú vas andando, pulsas abajo y atacar para deslizarte. Ujú. Y el tema es que se alinee todo. O sea, tener el tiempo, Y el- tener la distancia Exactamente. y la dirección.
Correcto. ¿Qué hacer un pajarito para el cosplay? ¿Cómo? Buenas, tengo que hacer unos ¿Hacemos un encargos, pajarito para pero te cosplay? dejo like. Gracias, Retro TV. Se aprecia. Una banda. Sé que normalmente no streameo hoy, pero era cuando ambos podíamos coordinar para hacer esta mini collab de Rainbow. Ah, con la máscara. Es verdad. Es verdad. Un pajarito. Pero... claro, aquí en esta zona ya pajaritos... Bueno... Puede 1, 2, aparecer... 3, 4. Oh, zona, sí, ganaste un creo. punto. Ya llegó, se va, se ganó un punto y se va. Calculadísimo. Antes de irme el vicio bien. Ya está, ya ganaste. Ya no tenés que viciar. Yo tengo un pequeño minijuego que tengo un cañón de juguete de Kirby. Y la gente me hace un canje, pues me dice un número. Uy. Y giro el cañoncito. Ay, miércoles. ¿Izquierda o derecha? Derecha, ok. Ya hablaste. Hablaste sin decir nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, vamos, vamos! Vale. Es que había un coleccionable ahí que lo quería agarrar para ti. Au. Ay, perdón. Ven. Creo que me puedes agarrar. A ver, cuidado, cuidado. Uy, ¿eso es un Vulture? Ah, sí, me pareció uno, me parece. Ojo. Sí, verdad. Los efectos en sí son inversivos, esos sí son muy buenos. Sí, sí. Acá hay Pues dos lanzas, una para cada uno. Perfecto. Y sí que nos está llevando por aquí, ¿eh? Igual antes estábamos yendo mal. El tema es que es lo que a veces me pasaba mientras estaba jugando. Tu voz siempre me relaja. Ay, gracias. Ojo acá. ¿Cómo es esto? Que queríamos ir por acá, Neko, pero la naturaleza tenía otras ideas para nosotros. Donde estaban era más fácil. Ya. Acá era donde estábamos antes. Mira, Hay llegaste. peligro ahí Hay arriba. peligro. Ay, ahora acabo Hay viendo el peligro ahí salto. arriba. Hay peligro. Cuidado, cuidado. Vente, que viene de aquí. Pero no puedo subir si... Corre, pégale el lanzazo. Hay dos, Vale. ese es el problema. Ya, no te vayas. ¿Se va a ir? Se van a ir, se van a ir. Ok. Sí, Perfecto. se están cazando. Se están casando. Se me ha llevado... Se ha llevado mi... Uy, que ya vuelve. Se puede hacer el salto sin lanza, pero es justo. Sí se puede, mirá. Sí. Venga. Bueno, tenemos más. Por Lo hicimos donde mucho más rápido. Hay un nuevo verde que se fue. Estamos rodeados. Sí, ¿eh? Si entramos, tenemos que entrar al mismo tiempo. Venga, dale. Pero, claro, al mismo... No caben los mundos. mismo, exactamente, ¿no? Que... Por abajo, ¿no? No, por allá. Los Por allá. baboculos están demasiado Tan gordos. densos. Nos indica para allá, pero es que claro, para subir ahí no podemos ir desde este camino. Tenemos que ir para abajo. Hay Ok. un lagarto azul arriba. Espérate, me llevo el coso este. Está viniendo. Ahí va. Con mucha bronca. Uy. No, o sea, es para abajo, para abajo. Para abajo. Cuidado, no sea cosa Nos que nos pille de odian, nos frente. odian fuerte. Dale con fe, Thunder. Gracias. Vale, por aquí. Voy a tirar uno de estos y me voy a llevar fuegos artificiales. Corre. Sí, quería Aquí esto. tiene el lagarto verde. No puedo. Cambia de cámara. Uy. Ok. Estamos rodeadísimos. Tienes que pasar rápido. ¿Pasa rápido? No puedo. Listo. Ah, no me veo, Te no me veo. libré. ¿Para el otro lado? ¡Ah! Estaba la fruta. Mueva esa nalga. ¿Para qué las tiene? ¡Que no caben! me quedé atorado. No cabo. Ay, Uy, sí. uy, No debería acá ser cabes. mucho problema, creo. ¿O sí? Depende de las tribus. Si nos lo encontramos aquí, estos son nómadas. Estos pueden ser muy tontos o pueden ignorarte.
Guarda, esa Ay, planta ay, es ay, falsa. ay. Sí, sí. Ok. Estamos bien, estamos en una pieza. Neko está muy muslón para ya. entrar. Ay, no puedo creerte. Me agarró a mí. Me escapé. Corre, Ay, entré. Dale. No, el Escabis bobo. Tengo que ir por abajo. Listo, pasé. Vale, no te preocupes. Yo estoy bien. Ah, que no. Ah. Espera, a ver, voy por arriba. Me voy a tener que ir sin ti, porque si vino hacia mí, tengo que entrar. Ve. Entra. Ah, Ya llego. Aguanta. vamos, Corre, tira para arriba, Ahí. corre. Listo, se murió. Vale, ¿O no? No. todavía no. Ahora. ¿Sigue vivo? Es que el monje es un poco más débil. Para otro lado. ¡Quita culo gordo! ¡Ah! ¿No sigue vivo esta cosa? Perdón. Ay. Perdón, te agarré vos. Oh, Dios. Ya está. Por acá arriba, ¿no? Por arriba. No, ¿es para allá? ¿Por dónde es? ¿Para arriba? No sé dónde está ahí. Nos queda poco tiempo. Rápido, a ver. Ay. No tengo idea. Solo sé que no fui por arriba, porque no está marcado. Por arriba no fui. Vamos por abajo. Ok. Vamos para abajo. Que nos persigue un lagarto. Vale. Ay, Ahí va. jodeme. ¡No! No tengo armas, no tengo nada. Ahí, te salvé. Ah, bueno, ¿a qué precio? Maldita sea, no llego. Yo hice mi ¿Puedo trabajo. subir? Adiós. Estoy muertísimo. Y encima la lluvia. ¡Ah! Que me quedé atascado. No llego. No llego. No, incluso si llegás, tipo, después no llegamos a la base. Se metió por el del medio, ¿verdad? Hasta ahí, ok, capaz me salvás. Saltame arriba. Ahí. Pero no me agarres. Ahora agárralo tú. Corre. Agárrame. Corre. Uy. No puedo cancelar. No te preocupes. Ah, aquí hay un refugio. Ven aquí. Estoy yendo, estoy rotando. Mira cámara. Corre, aquí arriba hay un refugio. Sé que aquí hay un refugio. ¡Ah! ¡Corre! ¡Oh! Tederim. ¡La flor! ¡Entra! Me estaba comiendo la flor de karma. Cómela ahora. Me encanta. Va, somos un corazoncito. Mira. Ah. Somos un corazoncito de vagos gatos. Qué tierno. Uy, madre mía. Qué apurado. Salió todo bien. Sí. Sin presión. Ay, Dios. Me quedaron tipo mandíbulas marcadas por el resto de mi vida, pero respiro. Uy, qué buen ciclo. Vamos, corre. Hay que aprovechar el ciclo. Nos hemos quedado sin nada, pero bueno, tenemos karma 5. Y tan mal. Y hay que Ahora, rezar que salga mejor. ¿Estamos yendo para algún lado? Porque siento que estamos dando vueltas. Con lo que hemos sufrido, yo estoy siguiendo a Iggy. Claro que también hemos tenido que venir aquí porque era inevitable. No nos han tenido piedad. Acá podemos comer algo. Sí. Pero es solo uno de comida. No es el fin del mundo. Oh. Bueno, a ese si lo tiras, echa la tinta y Distrae. se muere. Exploté. Ese tira la tinta, se muere y luego te lo puedes comer. Vacío, te lo puedes comer vacío.
Ñam. Delicioso. Pues aprovecho. Ahí va. Venga. Madre mía. Ahí ya empezamos. Vale, ¿Hay algo acá? No, no hay nada. venimos de arriba, así que Venimos. Sí. igual por este de aquí de la izquierda. El tema es que Iggy desapareció, ¿no? No lo estoy viendo. Hola, Manco, ¿cómo Sí. estás? Gracias por el mimito. Se aprecia. Desaparecido. Ya, ¿Vas a por la lanza? Bien. Dame la lanza. Estamos con Neku Sabi. Explorando las profundidades de Rainworld. Cooperativamente. Un mecanismo de defensa a morir. Si funciona, funciona, ¿eh? Acá hay comida. Vale. Ten en cuenta que nos perseguimos. Uy, 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 uy. A ver. ¿Qué? Ay, ¿no se fue todavía? ¿Le clavé una danza? No, no. Si le conseguimos tirar. No, 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 que me agarró, me agarró, me agarró. Ay, rip. Rip. Ahí mi manito estirándote diciendo no, no. Ah, el squid, sí, el squid. El mecanismo de defensa del squid es morirse. Viene descargando Phasmophobia porque voy a jugar con unos amigos a la noche. ¿Y tú cómo estás? Excelente, me estoy divirtiendo con las desgracias y con las implicaciones que tiene este juego. Y la verdad, viendo cómo es la experiencia cooperativa de Rainworld también, con alguien que tiene una odisea con este juego. Y hay una odisea estamos formando. Me encanta cómo los babogatos se miran a veces como si se tuvieran ascos, como tipo, ¿y este pibe qué le pasa? Creo que era Se miran así. con una cara de que estoy con él, realmente estoy con este. Sí, es en plan. ¿Esto qué es? ¿Por qué me ha tocado este? Uy, una piedra. Me Vámonos. sirve, me sirve. llevo la- Divertirte con la Phasmophobia. Le han hecho muchos updates, así que espero que te guste. Creo que está muy cerca de la 1.0 ya, Phasmo. Viene muy bien. O sea, que el Phasmo todavía era una Sigue siendo Early Access, sí. A pesar de todos estos años. Me voy a comer acá, para. Hay dos cositos ahora, en vez de una. Dale, dale. Échalo a... Ah, perdón, me fui. Igual ese cuervo nos asustó. Múltiples fuegos artificiales. Y demás. Y... ¿dónde está la otra cosita acá? No la veía porque estaba justo arriba de la catarata. Por eso mismo lo estamos descargando. Yo probé el update y estuvo bastante bien. Y espero que sigan mejorando. Porque saben que es un juego que me gusta bastante. ¿Eso es para ti? El Phasmo. El Phasmo Phasmo. de las fobias del Phasmo. Iggy sí que nos está diciendo que por aquí. Por fin Ha vuelto apareció. Iggy. Sí, por acá. Mira, para la izquierda. Y vamos bien. ¡Ahí va! Espérate. Creo que va por ti. No sabe qué hacer de su vida. Son lagartos. ¿Tienes lanza? No, tengo fuegos artificiales y un pulpo. A ver. Mira. Ahí está. Bueno, tengo un pulpo ahora. Corre, da la vuelta por abajo. ¿Para qué lo voy a baitear? Ahora sí. Eso es. Oh, speedrun. Corre. ¡Ay, me tranqué! ¡Ay, me tranqué! Pero aquí. ¡Ay, Dios! Ok, estoy bien. Vamos. Voy. El miedo. Si le das de comer a estos los puedes amaestrar. Pero cuánta comida van a precisar. Pues Me imagino en esto que no me bastante. acuerdo. ¿Allá? Bien. Por aquí mismo. Y antes. Uy, Pasito. Uy. Desafortunado. creo que. Sí, que no le di. Uy, cuidado. Ahí va. Madre mía. Corre para atrás. Vale. Adiós. Adiós. ¿Tenía objetos? ¿No los puedo tirar? No. No los puedo tirar. Corre, no. Rip. Me morí. Tenía que tener Está una guarida justo ahí, un poquito brutal. Madre mía, qué ciclo más malo. Bueno, tenemos que ir rápido al siguiente refugio. Vamos. Modo speedrun.
No nos O queda morir otra. otra vez. Venga, venga. Perdón. Corre, mueve el culo. Pero Me pesaba, perdón. te pesa el culo, Pitts. Son los genes, ¿ok? Soy de huesos anchos, ¿no? Exacto, exacto. Lo típico. No, que soy de huesos Ok, anchos. ahora hay 3 de comida. Para. Tira. Había un Scabi aquí, En ¿Se enojó? teoría con el monje se portan un poco mejor. Están atacando al Iggy. Bueno, al coso de... al azul. El azul no sé cómo se llama. Ogi. Pobrecito. Me lo he comido. No, ¿está Me acá? lo he comido oculto. Sí, pero ya... Ay, Ahora sí. ¿y qué es lo que me comí? ¿Qué es lo que te comiste? Bueno, te quedan 10 minutos de vida. Vámonos. Dale, entra. Que viene el señor este que parece que está medio amargado. Sí, estos... A ver, Iggy nos había dicho que por aquí. Estos es nómada, pero un nómada solo. O sea, hay diferentes tribus Ajá. de carroñeros. Antes hemos ido por aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo estás, Vaporeon? Muy buenas. Uy, llegó un Vaporeon, llegó otro Evilution. Tenemos un Vaporeon. Amores hermosos. Bienvenida a Rainworld. Estamos con Neko explorando la naturaleza. El peligro. Tengo miedo de subir aquí arriba. Cuidado cuando subas. Están ahí distraídos. Sí, está distraído. Podemos pasar. En cuanto salgas, impúlsate. Miércoles. Casi. Se vio gracioso eso igual, así que valió la pena. Sí. Me equivoqué, botón. Uy. Me morí. No. Tal vez no. Tal vez sí. No me soltó eso. Oh, bueno. Ah, maldita sea, y me agarró el otro. Ay. Adiós. Te quieren dar un abrazo, Neko. Vaporeon te quiere abrazar. Acepto abrazos. Bueno, pues nos hemos vuelto a morir. Doble muertecita. Buah. Está difícil. Buah. Hoy en particular Es que está ahí- amargo. Y tanto. Ahí nos ha pillado. O sea, he querido ir tan directo a por ti que me ha pillado el otro. No puedo Pero, hacer el bueno, salto. En realidad, tipo, te iba a preguntar eso antes. Claro, ¿cómo saltabas desde la tubería? Porque yo tenía ese problema, que cuando salgo una tubería o ese tipo de cosas, no puedo hacer ese tipo de saltos. ¡Llegó el manco! ¡El manco! Te ha fue a llegado visitar. aquí. El manco. Buenas, el manco. Bienvenido. Muchas gracias por el followcito. Y Gracias por seguir a Le estaba contando a Pitts. Para hacer el salto tal como sales de una tubería, ¿ves? Mira. Deja... Espérate. El de saltar. O sea, el de saltar en la dirección. Yo no te dice nada. Estoy viendo a ver si lo puedo comer. ¿Ves? Y salís con toda la bronca. Exactamente. Muy bien. Exactamente, así funciona. Come. A este Comamos. Disimulamos que me lo como. ¿Me lo he comido? Ah, he escupido la perla. Sí, no lo agarraste, no lo podías ver. Está más a la derecha, ahí está. Ahí lo tenés. Ahora sí. Claro, es que este babo gato no es vegano. Sí, aparte, vi uno que es simplemente carnívoro. Pa, no estamos ligando nada. ¡Ay, Ay. Decí que se durmió. Decí que se durmió. Me empujaste con ese, me diste un golpe de muslo. Me caí. No podemos estar muy cerca. Es tipo, el universo no está apto. No se puede. Sí. Ay, perdón. Dale. Compartimos neurona y no somos capaces de avanzar. Quieren estar en el mismo lugar al mismo tiempo. No se puede así. Exactamente. Uy, madre mía. Vale, a izquierda. Mientras se comen entre ellos.
Bien. Vale, vale. Aquí, ahora, tal como sales, impulsas y te agarras para arriba. Ahí, bueno. ¿Ah? Salió medio débil, pero No veo a Iggy. nos abandonó otra vez. Ok. Corre. Vale. Es que es un buen ciclo, Arriba pero- no nos siguió, no nos siguió. Arriba Por hay lo menos. refugio. Espera. Arriba hay refugio, pero... Ahora verás, ahora es cuando pillo. Ah, vas a hacer. Sí, yo también he hecho eso. En una run en particular, cuando estaba cerca del agua, puse como 5 cositos de agua dentro de la base. Bien hecho. Entonces bien. empecé y ya tenía full comida, ya estaba lleno. Pues arriba tenemos refugio. Podemos guardar en este refugio si quieres y luego ya nos pensamos qué ruta tomar. Te siento que ahora estamos más sobreviviendo que yendo a alguna ruta. Sí. It is fine. Vale. Perfecto. Uf. Hemos llegado a... ¡Uy, mira! Una Flor de florcita karma. gratis. Ahí, cómete la flor. Power up. Tal cual. Low power, que dicen los cascos de Miche. Perfecto. Es un ciclo decente, pero vamos a dormir a ver si respawnea Iggy. Y de paso también tenemos un poquito... salimos de esa área un poquito fea. Me ha parecido que han encendido el sol por un microsegundo y lo han apagado por la ventana del santuario. Sospecho que se atormenta una vecina. Cuidado con la vecina. Sí. Sale volando la frutita. Ok. ¿Agarraste la No. fruta? antes de salir? Sí, agarré la fruta. Perfecto. Así Mi tenemos cuerpo la se tripa. expandió por un frame, yo lo vi. Tipo, me Sí. ocupó la mitad de la pantalla. Ha vuelto Iggy. Uy, cuidado. Viene el lagarto de arriba. Vale, se va. Perfecto. Vale, perfecto. Para arriba, ¿no? Iggy se fue para abajo. Está, No, está espérate. mirando para arriba. Para. ¿Iggy? Iggy es tonto. Sí que va para arriba, ¿no? Me parece a mí sí, para arriba. Sí. Para arriba. Sigamos a Iggy. Ahora está abajo, es tonto. Pero ahí es la base. Ah, siento que igual estamos dando vueltas en círculos. Hay bicho volador, creo. Sí, arriba, pero aquí, bueno, puede llegar a colarse aquí, pero... Vámonos. Sí, no, está muy Vámonos. peligroso. No quiero saber nada. Piedra. Sigue habiendo peligro ahí abajo. Nos vuelve a indicar para arriba. Este Iggy es tonto. ¡Ah! Corre, entra. No entres. ¡Ah! Bueno, yo voy a estar bien. Bueno, ya no. La cámara me mató. Había un pasadizo por abajo. Me mató la cámara. Acompáñame si quieres. Voy. No pasa nada. El camino de ¿Ya santo es está? el de pacifismo. Dañar a otro significa hacerse daño a uno mismo. Correcto. Pero somos... Nos mima. Hemos comido a la Gracias. vez. Gracias, Manco. Sí, hoy está complicado. Estamos teniendo mala suerte, honestamente. Manco Headpads. El otro Manco. El Headpad solo funciona cuando está en eco y ahora estoy yo, Shizu. Pero mira, te doy yo las patitas. Es que tengo dos canjeables, Manco. Yo tengo un canjeable... Tira, Pitch. Yo Vamos. tengo un canjeable que os doy caricias a vosotros, al chat, y otro canjeable que me dais caricias vosotros a mí. Esa es la diferencia entre Neko Headpads y dame... Corre, antes de que los pille. Corre. Sí. Que está distraído. Ah, ¿se va a meter todo el camino? No, se ha ido por el otro. Bien, suerte. ¿Escuchado el trueno?
Voy a comerme la armadura. Come, Perfecto. come flor. Voy por la roquita para. Un segundo. Come, Ya, roquita. come verde. Mira, hay otra aquí. No me puedo mover, creo. Ah, porque. Está. Sí podía, pero quedé. Viene la B. Uy, uy, uy. Vale. Vale. Vamos a esperar acá igual. Aquí puedes, ¿O no? aquí puedes No, bajar, nevermind. puedes bajar. No toques la flor, no toques la flor. Muy tarde. Perdón. El instinto. ¡Ah! Hola. Acá estoy. Acá hay un lugar, acá hay un refugio. Si quieres, podemos dormir aquí. Vamos a recuperar karma. Un poquillo más, Iki. Buah, se viene tormentón, Estoy escuchando aquí truenos. Ah, por Y fin. tenemos... Por fin un poco de agua. Espera. ¿Qué? ¿Tienes lanza? No. Salgamos. Vamos a ir a buscar una lanza. Así nos garantizamos tener el pop, sí, entiendo. Exactamente. Hay una lanza ahí hay arriba. una lanza. Ya la veo. ¿Para qué hago esto antes? Espera, voy a por... ¿Vas voy a tú? por la lanza. Ok. Sí. O sea, igual si nos morimos, ¿no? Pero Correcto. empezamos con la flor. Esta va a estar con nosotros, entonces tenemos doble armadura, ¿no? No lo tengo muy claro. O sea, no me cuesta nada, ya estamos acá. ¿Cuál es tu intención? ¿Ir por arriba a la derecha y buscar otro camino o meternos por la puerta de aquí? Chan chan. Porque Iggy al morir nos abandona hasta que dormimos. Si quieres dormimos y... Porque es que dependiendo, porque si te acuerdas, ¿Sí? nada más cruzar hay un refugio Ujú. en la siguiente zona que vamos por este lado, pero podemos dormir aquí, nos alimentamos y cruzamos al otro lado con más karma. Perfecto. Ah, nos falta comida. Bueno, nos falta uno, no pasa nada. El pop nos va a llenar. Sí, luego el choclo este. El choclo. El Le decimos, choclo, le la decimos vaina. todo, cualquier nombre menos lo que se llame o no sé. No sabemos qué es eso, es raro. No sé, yo le llamo vaina de choclo. Ahí va, level up. Porque hace pop, 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 pop. Es como estar haciendo palomitas. Entonces. La lanza era un como microondas. ¿Quién lo hubiera pensado todo este tiempo? exactamente. Claro, por la fricción que hace la lanza con el viento al golpear Me quitaron la flor. el choclo. Sí, es que la flor. Por eso hay. La flor de karma spawnea allá donde mueres. Ujú. O en algunos ciertos puntos. Me estás empujando. ¡Vamos! Te estoy empujando los muslos. Dale, dale. Mueva. Quería agarrar la lanza que había ahí. Ah, Pero es cierto que bueno. aquí hay otra. Te dejo esa, te Au. dejo esa. Me compenso mi error. Ah, no, hay otra lanza ahí. No dije nada. Iggy, Está lleno de ¿para lanzas. para dónde está yendo Iggy? Creo que se ha ido para arriba. No, nos lleva para la puerta. Honestamente no me gusta mucho ese bichito. Es muy confuso. Tipo, güey, tú como confuso. Entiendo que no quiere ser obvio en decirte a dónde ir tampoco, pero siento que se fueron para el otro extremo. Me parece a mí. Yo tampoco quiero. Claro, no querés decirme de una, pero genuinamente me marea, porque por ejemplo a veces Oh. está acá, luego está allá arriba, luego vuelve acá, luego está allá arriba, luego vuelve acá, Sí. entonces es como que no entiendo, me confunde. Hi, Y ahora está ahí Iced, abajo. welcome, Iced. Hi. We playing Rain World. some, Bueno, se Cleo. some Jolly Cop. Jolly Cope. Jolly no tiene Jolly mucho, Cope. Neko, estamos sufriendo. Jolly, no, we are playing Pain World. Vamos por acá. Tipo, la verdad no. Pregunto directamente porque comerse la animación de la puerta está de menos. A ver, yo no iría por aquí. Ok. Bueno, Más es que nada, a ver, por la, si no depende. estuviera la puerta, está, pero me dura 2 años la puerta. Espérate. Abre, pausa, dale pausa. Pausa. Así tenemos tiempo de pensar. De hablar. Just saying how game is good. Yeah, well, it's Pain World. In co-op We are here to with suffer. a newbie slash cat. So
I I know where to go, but I can't say anything because it's his first playthrough. So, Exacto. Uy, me bugueé, quedó. Pará. Se me bugueó. ¿Me he muerto? uy, La cabra ha la muerto. no. Ya vuelve, ya La revive. entrada está temporalmente desactivada mientras el anfitrión está ocupado. Sí, porque se me bugueó. Se me murió el PNG-Tuber. Bizarramente. Cada veces se muere ese. Ahí revivimos. Ah, Listo. We back. perfecto. Should be very nice then. Yes, yes. I'm also playing as monk, so I've nerfed so a bit. He's not broken. Exactamente. Y aún así también estaría un poco nerfeado porque llevo como 3 meses sin jugar a Rain World. No Estoy pasa un poco nada. verde. Estoy un Agrega la poco verde. experiencia. No por Estoy un Nintendo. poco verde. Valga la redundancia. Vamos para arriba entonces. Somos. Sí, sigamos. Sigamos. Es que claro. Pebbles te dijo algo. ¿No? ¿Te acuerdas de qué te dijo Pebbles? Que fuera al oeste. En Filadelfia. Claro. No vale, no puedo mirar el gameplay. Si está Garby ahí me distrae. Bueno, puedes decirle a Garby que diga algo. ¿Y esa música? De vez en cuando suena. O sea, otro mod, Colo. Pásale a Pitch el mod de Vibe World. De música. De... Oh, ojo. Vale, vale. Piedra y lanzazo, piedra y lanzazo. O sea, tienes que tener la piedra en la mano principal. No tenía y la piedra. lanza en la- Es tipo de tiré de lanza porque no tenía piedra. lanza, o sea, en Se la murió. mano principal. En la mano principal, piedra. Y en la mano secundaria, lanza. Entonces, si te pillas a uno de estos, primero le tiras una piedra. Para que se dé vuelta. Rebota en la parte dura del cráneo, se da la vuelta y le puedes pinchar en la parte blanda del cuerpo. O puedes intentar hacer el deslizamiento. Para perforar. Para arriba. Exactamente, para entonces. perforar. Sí, nos lleva para arriba. Es que claro, Iggy es un poco caótico. Yo sé para dónde hay que ir según... Es que nos lleva al refugio. Igual siendo sincero, si nos están viendo para cualquier lado, prefiero tipo que me diga así, para no estar tipo dando vueltas como si esto literalmente nos está enviando a cualquier otro lado. Ahí sí te diría que prefiero que lo corrijas ahí, si realmente nos está diciendo cualquiera. A ver, ¿te acuerdas? Pausa. Pausa. ¿Te acuerdas? Dos cosas. Primero, Sí, Vibe World es un mod que hace que esté sonando constantemente música en Rain World. me O sea, la agrada. música... Ahora se ha puesto música pues porque le ha apetecido al juego o porque se ha dado alguna situación. Ya sea música de amenaza o cualquier otra cosa. Pero con Vibe World haces que esté constantemente reproduciéndose música. Ya sea cualquier tema, música custom o música de la zona. Pero que Bien. esté siempre habiendo música. La verdad es que anima un poquillo más el juego. Pero también es cierto que le da la realidad de, como mucho, música de amenaza cuando toca amenaza, música de nueva zona cuando nueva zona. Ahora se ha parado la música, ¿ves? Con Vibe World estaría sonando todo el rato música. Ahí Ahora, Colo me segundo... complementó lo del oeste. Que tipo, Bien, lo de las bien. 5 rocas. Para ti, sin embargo, hay otro camino, el antiguo camino. Ves el oeste, pasando por los conjuntos de granjas. Y luego desciendas hacia la tierra, donde la tierra se agrieta, tan profundo como puedas alcanzar. Donde los antiguos construyeron sus templos y bailaron sus ridículos rituales. La marca que te di te permitirá pasar. Correcto. Ups. Correcto. Y esa marca también te permite entender el lenguaje de los gusanos estos raros y de Pebbles. Ujú. Y antes conociste a una wife. Sí, que no la entendía en su momento. Ahora quizá la entiendas. Ujú. Ah, pero no me ¿Quieres acuerdo hacerle dónde una está. visita? ¿Quieres hacerle una visita o no? Dale, hacemos una visita, me agrada. ¿Recuerdas que Claro, camine? No, ni a palo, pará, no tengo tan...
La gente me dice que tengo buena memoria, pero tampoco tan buena memoria. Ven. Ojo, cuidado. Sí, lo vi. Vale. A ver. Ha sabido a quien se enfrentaba y ha huido. Bueno, igual no. Vi el cadáver. Me sorprende que no se intentó comerse el cadáver. Exactamente. Vio el cadáver y dijo, ay, no. Estos no son novatos. Vale. No, genuinamente no me acuerdo. No me acuerdo, Colo. Mira, nos está llevando Iggy. Me Pero imaginé también que está Iggy diciendo capaz que nos hay- estaría llevando hacia ella otra vez. En cierto modo, sí. O sea, nos está llevando... Vale, tenemos que subir. Nos está llevando de nuevo a Hacia ella. ver a la waifu. Ujú. Hacia aquí. La waifu... Cuidado. ¿No es acá? ¿No es acá? Ay, fuck. Vale. Ay, agarré el bichito. ¡Ah! Cuidado. Uy, buena. No te pongas nervoso. Un poquito. Cuidado. ¿Está muerto? Creo que está muerto. Sí, Creo que tiene está pinta. muerto. Si no brilla, está muerto. Vale, vámonos. Igual me gusta que el invisible se vuelve. Cuando se pone nervioso, se pone arcoiris. Sí, es por eso a este le llamamos Tutti Frutti. Dame un respiro. Ok, gracias. Vale. Gracias por darme un respiro. Corre. Me acuerdo del tanque este de guerra. Sí. Eso no, en mi experiencia eso no te mata, solo te stunea. ¿Te puede matar? Espérate. No, cuidado. Sí. Creo que no. Creo que. Vale, Se va. ¿se está yendo? Vale, perfecto. Déjame. Aguarda ahí. No, bueno, vale. ¿No? Espera. ¿Por qué? Bueno, tenemos perla. Vámonos. Vamos. ¿Pasaste por aquí? He pasado por aquí. Ya me lo imagino. Me acuerdo de los mapas individualmente. No me acuerdo cómo conecta todo. Pero si estuve en un lugar te voy a decir. Me acuerdo, sí. Perfecto. O sea, no tengo mala memoria fotogénica. Pero en términos de memoria de memorizarme un mapa entero es demasiado. Empuja. ¡Empuja! Estoy cariñoso. Vale, espérate. Sí, este bicho está en el peor lugar Vamos. posible. Aunque podemos ir por arriba, pero imagino que es full derecha. Sí. Me arreglé un poquito, sí. Ojo, Uy. Ay. yo tengo roca. Espérate. Dejo la perla. Llevo la piedra. Vamos. A ver qué pasa. Ok, bien, Lucky. Vale. Cuidado, que este Podemos se nos deja caer. Definitivamente podemos matarlo. Sí. Vale. Se está alejando igual. ¿Alguna planta de esas es falsa? No veo moverse. Sí, hay una de estas que es falsa. Mira. ¿Puede morir? Sí, pero si matas muchas de estas, luego aumenta. Aunque no sé si en esta campaña. Vaya. Oh. Le has pegado tremendo flechazo en toda la boca. Está ¿Pasamos muy bien. nomás? Sí, ¿no? vámonos. Aquí hay otra roca. Nice. El linaje está. En esta campaña, el linaje. Acá hay otra roca, si prisas. Voy. El linaje es muy. El linaje en esta campaña es muy bajo. ¿El linaje? ¿De qué me estás hablando, con? Sí, estaba pensando a qué se refiere. Me confunde eso.
No tengo idea. Colo, me confundes. Como la noche. Para, pero Cuando volvimos matas, acá. cuando matas y revive mejor. En esta campaña es muy bajo. Vale, vale. Entonces ningún problema. Piensa, luego existo. ¡Ah! Au. 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 Perdí la lanza. Yo, una de mis 7 vidas. Tenés 7. Y pensé que eran 9. No, me quedaban. Ah, ta. No me puedo A ver, mover. piensa. No me puedo mover. Piensa. Yo tampoco. Ay, 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 ay. Ay. Ay, Dios. Claro, como no se leyeron la wiki 3 veces, es cierto, Colo se ha leído la wiki como 3 veces, entonces, claro. Colo, el Master. El Lore Master de Raid World. Es que sí que sé que las Pole Plant o las Mimic, si las matas muchas veces en otros ciclos, luego pueden revivir como Monster Plant. O sea, como la versión chetada de la Mimic. Noto que el juego hace mucho énfasis de tipo. Que no quiere que mates mucho. Había varias descripciones que hacen alusión a que tipo no mates todo lo que ves. Exactamente, no es necesario. Si no es necesario, realmente no hay por qué. No hay por qué matar a toda criatura. Estamos hechos un sándwich. Me mató. Bueno, estamos fast. Sí. Ha sido instant. Ok. Una prioridad de 30-40. Una prioridad de 30-40 de lo del Monster Plant. Bueno, pues nos mató fuerte. Nos mató intenso. Sí, fue tipo, me agarró y me morí. Punto. Eso fue todo. Eso también es otro porcentaje. Que te pille el bocado y Y te te mate maté. de un bocado. O que sobrevivas el primer bocado. Me imagino que Si también te varía encuentras según con qué bicho alguna lo otra haga, ¿no? criatura, claro. O sea, te puede. Es que, a ver, estoy pensando. Es que el mejor camino. Si queremos ¿No? ver a la waifu de nuevo, es ir por aquí. Pero, claro. Es que sería lo ideal. Ir a ver a la waifu. Vamos a Nos está intentar lo llevando por ideal. A ver, la waifu es Lore. Si quieres Lore, vemos a la waifu. Dale, vamos. Vamos con fe. Pues venga. A ver a la waifu. Que sea interesante, vamos a hacerlo interesante. Por lo menos estamos en industrial. O sea, hay que llegar a Páramo de Residuos, donde estaba el agua sucia, y hay que volver a la zona esa con tanta agua que te gusta tanto. Esa zona tan bonita donde... Mira, te está dando el tutorial de nuevo. Hay algo que dice que no le gustó. No, como estoy yo, simplemente te estaba diciendo, si te agachas y mantienes un rato, cargas, levanta el culo y carga energía. Bien mismo, vamos, gracias, Manco. Vamos, está crudo hoy. Igual hemos hecho progreso. No demasiado, ¿Sí? pero hemos hecho progreso. A ver, hemos pasado un par de zonas. Sí, que sí. Lo ideal sería, pues claro, llegar, hay peligro abajo, nada, tengo que ir para arriba. Aunque sin duda ya en el día de hoy he aprendido a luchar mejor. ¡Para, loco! RIP. He aprendido a luchar mejor acto seguido. ¡No, ¿Me suéltame! puedo agarrar las rocas? ¿Por qué no puedo agarrar esas rocas? ¡Ahí va! Métete. Me tuve que meter. Sí. Vale, puedes salir. Como truena. Puedes volver. ¿Puedo volver? Ahí va. Estaba tratando de controlar al vago gato sin poder verlo. Acá hay una lanza. Pasas que cosan. Agarra lanza y vámonos. Bueno, aquí había un par de lanzas. Hay una piedra incluso, si quieres. Si te hace ilusión. Yo pensaba que eso era una piedra. Yo pensaba que esto era una piedra, por eso me quedé quieto. Yo estaba presionando, pero ¿por qué no hace nada? ¿Por qué? Está configurada 0, 5, Pol 100. Ah, entiendo, Colo.
Básicamente no evoluciona. Vale, o sea, en estos vapogatos no evoluciona la pole plant. Entonces debe ser quizá campaña de Hunter y otros vapogatos. Donde Los más hay hostiles, sí. dificultad. Sí, me imagino. No, estamos llenos, ¿no? Sí, estamos llenos. ¿Es que no? Sí. Estamos a tope. Con fe. Vamos. Yo confío que llegamos a la waifu hoy. Sé que podemos. No sé yo, Hay que creer. Aquí otros lugares sí evolucionan. Otros. Ay, un mosquito de estos. ¿Para arriba? ¿Era para arriba siquiera? No, ojo, Oh. ojo. ¿Y eso? Abejas. Mira, te han hecho un bondage. ¿Qué pasa ahora? Muévete como loco y se acabarán rompiendo las cuerdas. Uf, ok. ¡Qué cagazo! ¿Primera vez que las veo? Sí. ¿Por qué me agredieron tan rápido? Wow. Creo que es mejor ahogarnos, ¿no? Con honestidad. Tenemos que dar toda la vuelta ahora. No, vamos a ahogarnos. Vamos a ahogarnos. Espera, creo que hay una flor de karma ahí dentro. Ok, chusmeamos. Claro, si nos comemos la flor de karma y nos ahogamos después. No pasa nada. Claro, a ver. ¿Qué evento es? Ah, hay Sí. una caja. Nice. Ah, Vale. perfecto. Muy bien. Vale, Tenemos el strat. Vale. Al contrario, en Tenemos si el marcas strat. plan, no aparece más. Ah, amigo. Aquí. Espérate. Mientras tú te ahogas. Es que creo que había una. ¿Había una tubería oculta aquí o.? Lo estoy imaginando. Igual es cosa de. Vale, ya te has ahogado. Y tenemos un follow. Muchas gracias. Morak 371. Muchas gracias por el follow. Espero que esté Voy a disfrutando ahogarme el stream, gente, con todo el caos que ello implica. Para mí esto simplemente agrega la experiencia, honestamente. Pero no salió tan mal, encontramos la flor de karma. Es como si no hubiera pasado nada. It's fine. Exactamente. El dueño de la casa dice que te va a comer si no vas a su dungeon hoy. ¿Dungeon Meiji? ¿What? ¿Cómo? Que no hay. Me gustó no hay mucho capítulo. Dungeon Meiji. ¿Lo terminaste de ver, Nico? No lo empecé siquiera, perdón. Oh, Es pero que ya me ha terminó pi- la temporada, sí, te lo recomiendo muchísimo. Especialmente me ha porque pillado. a ti también te interesa la me ha- cocina. Ya, eso sí. Me ha pillado justamente, como sabéis, en el templo Garby, aquí que nos está observando. No tengo. O sea, tengo el internet del ¿Eso móvil, no lanza ahí? básicamente. Sí. Se va. Tengo básicamente el internet del móvil. Entonces, Oh, no es que pueda. Sí que tengo el Crunchy y esas cosas, pero no es que pueda hacerme una maratón ahí de toda la serie, porque me quedo sin datos. nada, no pasa nada. Te lo contaba, no sabía que tenías datos limitados. Pero Claro, cuando ya no tengas, te lo recomiendo. Y te lo digo como una persona Claro, que claro. realmente no ve mucho anime, ¿eh? Yo tengo datos limitados, pero mi madre los tiene ilimitados. Mm. Sí, es un poco absurdo. Sí, suena raro ahora que lo pienso. Alguien que casi no usa datos los tenga ilimitados y yo que los usaría mucho los tenga limitados. Pero claro, la oferta se la ofrecieron a ella por la línea de internet fijo de casa, Ujú. de la línea DSL de casa. Entonces, claro, Le vino un plan de eso, básicamente, y ya quedó. sí. Ujú. Sí, ya llevaba bastante tiempo, con la anterior compañía ya tenía ese plan y la actual compañía también le mantuvo ese mismo tipo de plan, con 2 líneas, con ilimitados. Y claro, de esas 2 líneas con ilimitados, una se la quedó mi hermana. Uf, Fue rip. más rápida y se la quedó mi hermana. Te dormiste, Claro. te dormiste y perdiste. Sí, sí, básicamente me quedé yo sin la línea. Ok, con cariño. Voy a hacer la manera lenta ahora. No te me caigas. No lo haré de vuelta.
He aprendido. Corre. Ahora sí. Vámonos, que nos sigue Azulón. Pero ahí Vale, está Verdón Verdito. también. No te preocupes, Verdito no sabe trepar, Verdito. ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, Vaya. ¿lo hago yo? Espérate, que se calme la planta. O le puedes pegar un lanzazo a la planta. Igual si debería quieres. salir delante mío. Tipo, deberías... bueno, eso también sirve. Eso es. Aunque se lleva la lanza, me doy cuenta. Tipo, no hay más lanza. ¿Arma 5? ¿Qué? Tenemos Karma Creo que 5, mejoró sí. como... Sí, Colo, tenemos Karma 5. Te dejo aquí la lanza, Pitch. Dale. Yo me llevo una piedra. ¡Matar! La violencia no es la respuesta. ¡Es la solución! Hecho, ¿ves? La violencia. ¿No deberíamos avanzar? Sí. Cuidado, no te pongas nervosia. Y agarra la lanza. Vale. ¿Y acá es abajo? Por arriba. Por Tengo que arriba. hacer aquí. Un salto. Ok. Tengo que hacer aquí salto. Si alcanzas aquí. Llegué. Uy, Qué cagada. lástima. Bueno, pues vamos a tener Pero que puedo hacer dar el toda la camino vuelta, ¿no? largo. Sí, puedo dar toda la vuelta. Sí. Tenemos que hacer el camino largo, pero. Ten cuidado. Bueno. Estoy bien. Caí bien. Vaya. Claro, ahora tengo Te que- toca. Pues como. Ahí va. Uf, Todo parte del plan. ¿Cómo hiciste el salto ahí tan extremo? Karma 1, violencia. ¡Viva el límite! Y hasta aquí puedo leer. Es la única manera de ser un babogato alfa. Vale, a ver. Volvemos a estar aquí. Volvimos acá. Sí. Vale. Vayan, pasen nomás. Sí. Circulen. Hola. Sí. Vale, vámonos. Cuidado. ¿Se enojaron? Cuidado que No. estos son nómadas, pero se pueden volver tontos. Hay que tener cuidado porque a lo mejor intentando atacar a Iki Nos pegan a nosotros. golpean a nosotros. Ujú. Sí. Entiendo. Hola. Me encanta pasarles por Vale. arriba, es medio gracioso. Vale, estamos yendo por un camino de varios que hay. Uy, espérate. Vamos, Blitz. Corre. Pero salí. Lanzazo. ¡Ay! Vale. Me mató. ¡No! Ok. Ya me mató. No. No, estoy muerto. Me mató de un mordisco. Oh. Pero no sale... Aunque no- se parecía a cosa de Start. Espérate. No me tires a la vida. No, que no te tire él. No. Que venga. Si Oh, no. rescato tu cadáver, no te sale el start porque si rescato tu cadáver y lo llevo al refugio, creo que todavía podemos... Ay, es muy boludo el lagarto. No Ya, puede es subir. que te va a O tirar- será porque está herido, ¿no? Por eso no puede subir. Sí. Ay. A ver si consigo que venga para el otro lado. Ahí. Uf. Lo voy a tirar yo. Ahí se murió. Ay. ¡Vamos, Ok. Blitz! ¡Vamos! Tengo moscas volando alrededor mío. ¡Vamos, Blitz! Me pesa el traste. ¡Vamos, Blitz! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Blitz! Estoy joya. No, estoy de lujo. La verdad que estoy en muy buen estado. Opa, no sabía que podía hacer eso. Te puedes montar, o sea, puedes subirte a la espalda del otro. Ahí hay un refugio. Neko, ¿te pasaste? Lo sé. Solo... ¿Buscabas una lanza solo o me algo? acerco. Vale. Llévate una es que roquita al quería menos. ver- Qué dramático. Es que quería hacerlo dramático, exactamente. A ver, te dejo aquí muerto. Aguanta,
Hola. Por un segundo. Ha dado ahí un... Es solo un poco de tironcito. cansancio, me fui a mimir. Exactamente. Te dejo ahí, descansa, ve calentando. Ve calentando Te caliento la el sitio, habitación. tipo, acondiciono el lugar, no te preocupes. Vale, no hay lanza, no hay. Llévate roquitas, Bueno, llévate roquitas. me llevo Mejor un que par de nada. piedras. Sí, mejor las piedras. Bueno, no quiero imaginarme el olor que se va a armar acá por culpa mía, Habla pero de bueno, robar gracias, se cadáveres, aprecia. macho. Yo me quería que te robase. Que te robase algún bicho. Se puede meter algún bicho en el refugio y Me llevarse tu pasó, cuerpo. se me metió uno de los bichitos chiquititos luminosos de la zona oscura que Ah. tiene mucho miedo de ti. Dormí con él. Ah, sí, sí, sí. Esos se mueren de estrés. La existencia les duele, tipo, no confían en nada. Exactamente. No te deseo ningún mal, pero ojalá te falle el refugio. ¡Colo! ¡Eh! ¡Epa! No me seas tan mala persiana. ¡Qué crueldad! ¡Oh, la magia de la vida! El refugio del revivir. Uy, perdón. Au. Qué cosa. O sea, que. Pero este refugio puede fallar, Colo. O sea, fallar de que se buguee el juego, sí, todos los refugios. Fallar del otro tipo de fallo, que no sé si te ha pasado. ¿Hay una roca? Si querés. Sí. Digo, la piedrecita. Este es un camino, o sea. Pero no. Así sí que podemos entrar, sí. Todos pueden inundarse mientras la salida no esté para abajo. Vale. Bueno, definitivamente área nueva porque se está lagueando. Sí. Está cargando el camera scroll. Merging camera textures complete. Complete. No has tenido mucho lag, ¿no, Nico? ¿La has sentido muy bien la experiencia? Sí, la verdad es que va tremendo. Para todos los bugazos y errores que he tenido en Rainward. Welcome to Rainward. Maravilloso. Estaba Ves, ya pensando un poquito más de otra vez. en este refugio de aquí. Eso es Sí. lo que estaba pensando antes. Mm. ¿Te acuerdas Sí, de para esta no comerte zona? la animación de la puerta. Igual también lo considero como una especie de karma un poquito gratis. Hay comida justo acá. Estas pelotas no estaban acá. Estoy... Sí, sí, sí. Ustedes no estaban acá. Ay, pero no llego. Eso es lore. Eso es lore, ya lo entenderás. ¿Vale la pena intentar tocarlos? No, ¿no? No creo. No, o sea, sí. No vale la pena intentar agarrarlos. O sea, Ok, ok. no importa, no importa, pero es lore y bueno, ya entenderás. El Ya futuro entenderás dirá. cuando. Exactamente, cuando lleguemos a cierto sitio. Voy anotando mods para la próxima. ¿Pero cuántos mods le quieres poner, Colo? Probablemente todos. Será ensombrecida. Nada de llenarle de mods. No, de momento, hasta que no termines las campañas base. Sí, sí, es muy mod, pronto todavía para llenarlo de mods, definitivamente. Sí. O sea, los únicos mods, como mucho, el de este para el co-op, el de las campañas para jugarlas en co-op, música, el de Vibe World, y como mucho, quizá el de los controles, pero todavía no. O sea, no, el de los controles todavía no. Es que hay uno que es el Simplified Movement, que es para hacer el movimiento más sencillo y hacer los combos más fáciles. La oscuridad regresa. Pero de momento yo también te diría que no lo... Que no instale nada. No, el de los controles de momento, por lo menos no. Para que aprendas a hacer tus movimientos. Te los facilita un poco, es cierto. Madre mía, tenemos ahí un amigo. ¿Hay un lagarto ahí arriba? Sí, pero para abajo. Te facilitan los movimientos y aprende a jugar Neko. Sí, por eso. Uy, ahí hay un topo. Igual hay una diferencia, Bu. Ahora brillamos. Porque tenemos el upgrade. Sí.
Tira por ahí, tira por ahí. Tira por ahí y nos va llevando para ahí, creo. Ese bote es caca. Es cierto que el mod falla un poquillo, come moco. Sí, come Es moco. divertido aprender. Sí. Eso, lo amarillo. Esto se come. Ah, cierto. Me olvido. Hace rato que no estoy por acá. Moco. Un poco de moco. Va bien. ¿Fallar? ¿Eso qué es? Ahí va. Si se perdió oscuras, ahora que brillan es pan comido. Veremos. Pero definitivamente el mayor problema era que estaba demasiado oscuro. Sí, o sea, Shaded Citadel es complicada por la oscuridad y sobre todo si es la primera vez. Si es la primera vez que llega Shaded, he hecho el salto bien al principio y ahora estoy liando. ¡Ah! Sí, Shaded fue uno de los primeros lugares que visité. En mi primer stream tuve que pasar por Shaded. Y bueno, se pudo. Costó, pero se pudo. Claro, te fuiste por vale, ya entiendo por dónde fuiste para piedras. Los una vez y demasiado OP. Yo recomiendo seguir porque se nos acaba el tiempo. El mundo lluvia es glorioso. Eso también. Voy para allá. Voy para allá. Si consigo subir. Está lloviendo aquí, está cayendo la de Kyogre. Ya. Entra. Pero querías que lloviera, porque me acuerdo de la cantidad de veces que decías que tipo no llueve hace 2 eternidades. Ahora lupeamos. Estamos de vuelta acá. Para abajo. Muy bien. Para abajo, claro, es que antes. Piensa que antes nos hemos encontrado. Ah, claro, los topos. bichos. ¿Seguirá habiendo topos aquí abajo? Ahora, el lugar que no fui. Ahora, acá ya estoy ubicado. El lugar que no fui fue abajo del todo, aunque está por llover. Aunque hay algún lugar de descanso acá cerca. Cuidado. Cuidado. Estos son ciegos. Estos cosos reaccionan al sonido. En teoría, si vamos. Suavecito. Aquí también hay que saltar un poquito. Suavemente. Enséñale a deslizarse. Oh, ¡Ah! este ruido. Vale, tenemos un refugio ahí. Podemos dar la vuelta, Tenemos vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Oh, ah, no podemos. Espérate, que se va. Se fue, está. Corre. Miércoles. Salta. Uy, cuidado, si se acumulan muchas arañitas. Se pueden matar. Vale. Sí. Bueno. A dormir es Entonces, muy fácil el lugar que yo pasar. fui originalmente fue abajo a la derecha. Y el lugar que no fui fue abajo del todo porque estaba. O sea, estaba muy oscuro, podía haber intentado pasar, pero habían demasiados enemigos. Tipo, estaba lleno de arañas. Sí, la zona de las arañas. Realmente. A ver, la zona de las arañas no hace falta pasar por ahí. No es Pero igual lo que hizo que no necesario. quisiera pasar por ahí fuera que, bueno, no podía haber un poroto. Más allá de todo. Sí, esa también, claro. Ahora piensa que estamos iluminados. No hay nada acá. Una roca. Una roca y tengo que decir gracias. Esto está raro, ¿eh? La textura esta, ¿ves? Parece Se ve tipo, aquí, le pones una bomba acá y se abre. Sí. Desentona tiene bastante. A ver, ¿qué tenemos por ahí abajo? Ahí puedes ver que no. ¡Oh! Iluminado. ¡Ah! Hay menos bichos. Normalmente acá había muchos más bichos. Me pregunto por qué hay tan pocos. Porque están más arriba. ¡Ah! Sigue ahí arriba. Lo recuerdas. ¿Acaso importa? Ojo. Sí, Peligro, se viene peligro. sí, creo que vienen. Madre mía. Bueno, es otra opción. ¿Vamos a avanzar? Vamos a movernos, Empiezan a ver- Vienen bichos. Dale. Se complica. Vienen demasiadas arañitas. Bueno, vale, es que. Uf. Está bastante tranquilo en comparación a la primera vez que vine por acá. Tipo, no hay mucha actividad. Tengo miedo. Vale.
Lanza, agárrala. Cuidado, Lanza y cuidado. roca, tenés. ¿Tenés roca acá? ¿Tenés roca acá? Sí, tengo... Veo que hay muchos bichitos. El crecimiento. El progreso. El misterio. Vale, podemos avanzar, Cuidado, aquí ya empieza a haber... Uy. Son muchos, son Ahí hay demasiados. muchos. Vale, espérate. Ahí. Madre mía, lo que hay ahí. Si tuviésemos una flash... Vale, hay que saltar rápido. Madre mía, eso. Ahí se están juntando. Voy a morir. ¡Ah! Ay. Pero retrocediste demasiado. Lo sé, aguanta, quédate. ¡No! Como... ¿Por qué van por ahí? Porque somos tontos, Kiwi. Yo he seguido a Pete. Corre, ahora. Yo he Perfecto. seguido a Pete. Sé que hay otro camino, o sea... ¡Oh! Se me han comido. ¿Te puedes salvar? Creo que sí, no aparece el... Si tienes alguna piedra o algo. ¿A que se te comen a ti también? Tenía que intentarlo, o sea, tenía que salvarte, si no me quedaba nada. Sí, tenías que... Pa, igual si lo tuvieses rápido que te alguna piedra, mataron. What the fuck. había unos cuantos. Claro, tenían la culpa a la cabra. No, la cabra tira para el monte. Es mi naturaleza, gente, siempre el monte. El monte es la respuesta a todo. Qué buen ciclo. Qué buen ciclo. Vale, ahora no vamos a seguir a Peach. Ahora me toca a mí. Pero yo te estaba Es que siguiendo a Peach ti, ha ¿te querido- asustaste? No, Peach ha querido ir por abajo. Yo hubiese ido por ahí. Ok. Pues mira, Me interesa cuando tengamos el lore, está curioso. Quería ir por abajo más que nada en principio porque nunca había ido por ahí abajo. Más que nada era eso. sí, Simplemente esa es mi excusa. comprensible. Si vuelves a morir me llevo el Es- cuerno izquierdo. Es excusable. Sí, acá toda esta área la hice. Vale. O sea, sí, esta... Claro, esta zona es la que hiciste para cruzar al otro lado. Correcto. Ahí tienes lanzas Usé y las así. 3 bengalas a huevo y pude. Exactamente. Estas 3 bengalas, te dan Mira, solo 3, esto pues está medio brutal. Hablando de bengalas. Voy a agarrar una. Uy. Corre, sube. Vale. Y- Pues tenía que spawnear este bicho acá. Creo que me agarro. Adiós. ¿Dónde estás? Oh, Arriba. Se me lleva. sí, no te voy a poder, no llego, no te puedo salvar. Sube. Rip. Adiós. Morí. Bueno, Se Bueno. llama motivación. karma de seguridad. No te Igual que preocupes. mala suerte que tuvimos que spawneó ese bicho ahí. Ese es el peor lugar que puede spawnear un bicho. Pues sí. A ver, tenemos otra vez ciclo decente. Vamos. Sígame, cabra. Ciclo 51. Y los que te faltan. Y los que me faltan. A ver, en teoría, como hemos muerto reciente, debería haber spawneado aquí una flor de karma. No siempre. Uf, menudo relámpago. No siempre, pero suele pasar que spawnea una flor de karma donde uno ha morido. Me confundo pensando que soy tú. No, no pasa nada. La costumbre. Te espero. Muy bien. Ya está. Dale, ¿No hay dale. nadie? No hay nadie. Ok. Acá hay 2 lanzas. Ahora me llevo una. Ahí. Deli. Ñem. ¿Hay bicho o no hay bicho? Mira. Perfecto. Aunque hay una Lo araña. que hay es flor de karma. Ahí, tiene mala lanza.
Con generoso me da otra. Ha vuelto el moradito. Me mató. Menudo. Todavía no. Bueno, ahora sí. Bueno, no, déjate. Ok, eso es mala leche. Eso es muy mala leche. Maldito sea. Morí. Adiós. Qué mala suerte. Otra 10 tiradas para el exclusivo. Quiero patitas de la suerte. Bendígalos, Neko. Bueno, ¿Quieres la una runa en la que no patita spawné ese lagarto que está ahí bien en el medio. ¿O es el monje que está haciendo...? ¿Cómo? ¿Flor de karma? ¿A donde moriste tenía una flor? Sí, había una flor. Igual es por el monje. Podría ser... No, yo cuando morí, cuando estaba jugando single player, cuando tenía una flor, si tengo una flor de karma, donde me muero spawné otra flor de karma. Excepto que me muera otra vez, antes de llegar a la flor. Exactamente, a eso me refería. Era la primera vez que moríamos en esta zona, entonces es la flor de karma que spawnaría de normal. ¿Que puede que con el monje spawnen más veces la flor? Nos lo confirmará la wiki. ¿Tus patitas están caducadas? ¿Cómo? ¿Se te rompió otro canje? No, creo que Kiwi que... A ver si era intolerante a las patitas a partir de las 11. Intolerante al pelo, ahí está la flor. Ok, que aguante el juego un segundo. Ahí va. Viene otra vez el pesado morado. Ya puse el coso, ya puse el coso. Perfecto. Aguanta ahí. Tengo... No sé a dónde intenta ir. Otra flor de karma. Me ha aparecido aquí. Hay una daga ahí abajo, pero no vale la pena. Nada. Si quieres una, ya te la doy yo. No hay prisa. Ya perdimos a ese. Vamos bien, mira, nos lleva para arriba. Una flor de karma aparece donde no muestre. Si no tiene flor de karma, no aparece. ¿Refugio? Pero el monje tiene esa característica. Refugio. Pero no comimos nada. Nunca estuve en este refugio. Ahora que me fijo. Vamos a entrar solo, aunque sea para marcarlo. Vale. Me parece bien. Volvamos. Sí, porque tenemos hambre, hay que comer algo. Vale, a ver... Ahí hay peligro y hay un camino por abajo, o sea, tenemos que ir por ahí abajo. Está un poquito de menos. Sí, no hay otra. Esto para cambiar de área. Sí, ahí no hay nada, así que tenemos que bajar. Hay que ir por aquí. Tal vez el Jolly detecta que moriste como monje y te regala una, quizá. Uy. No sé qué era eso, pero se veía muy malo. Una araña de las grandotas. Mientras no sea araña roja... Espérate. Ven por aquí. Esos son los bichitos. Por acá no hay nada. Nada. Me pareció el delirio. Por arriba. Dale. Bueno. Tú. Ahí va. Plim. Me encanta cómo Spletania se lo necesita. Es re tierno. Vamos. Uy, me empujó. Me obligó a entrar. Perdón. Perdimos la bengala. No, puedes agarrarte a eso también, mira. Y maté a un... Lo mataste lo de un ataque al corazón con esa bengala que le tiraste a la cara. No, le pegué un flechazo. Oh. Por acá, ¿no? Porque no hay otra entrada. Sí, porque por aquí no estoy viendo otra. Dale. Tira por ahí. Si Dios. me dejan entrar. ¿Está toda la manada acá? ¿Qué está pasando? Hay comida. Pues hay que comer, espérate. Pero, Neko. Perdón. Maté a otro. No te imaginaba así con esa violencia. Maté a dos.
Tus manos están manchadas. No, no, me quitaron el carrete vegano. No, creo que eso es aún peor porque lo mataste, pero no lo vas a comer. Es aún peor. Espera, dame cámara. Vale, ya no había mocos. I'm fine, Cyril. I'm Yo agarré lost. Well, not almost, not completely lost, but I'm trying to go to see Moon again. We are gonna do it. We can do it. Tengo mis dudas, pero lo podemos intentar. Vale. Me estoy llegando a llevar 2 comidas acá, pero esta área no tiene mucha comida. Espérate. No oigo nada. Ven por aquí. Muy bien. Puedes Ahora tengo que dar toda la vuelta. Oh, qué bien. Venga usted por aquí, trae los mocos. Traigo los Nos mocos. da tiempo. Es más. What? ¿No llegó? Ah, es porque Hay peso que mucho. traer. No, deberías. Haz doble. Manteniéndote contra la izquierda. Y haz dos Ahí va. saltitos seguidos. Gracias. Deja un moco. Y agarra una lanza. ¡No! Ah, ya entendí. Perdón. Soy muy literal, perdón. Claro. Deja el moco, pero no tira el moco. Claro, te pasaste de fuerza. Se llama mocos es canon, ha quedado como canon. Mocos naranjas, ricos en proteínas. Exactamente. Los naranjmocos. Vale, creo que estamos yendo bien. Creo. Me parece que sí. Creo que sí, ¿eh? No oigo nada. Creo que sí. Si no me confundo. Creo que sí, que estamos yendo. Es que, claro, hay una zona. ¿Sí? Aquí. Uop. A ver si llegamos donde quiero, claro. Vale, sí, has hecho bien. ¿No me mate videojuego? No sé si me agarré algo. No. Agarra tu lanza y tu moco. Pensé que yo me tiré con fe pensando que iba a haber un palo o algo. No había piso. No, hemos caído al vacío. Bueno, casi. Vale. Aquí hay arañas. ¿Es solo una? Sí, de momento, mientras no se reúnan, vamos bien. Ahí. Dimos toda la vuelta, ¿no? Sí. Vamos a guardar igual. Dimos toda la vuelta. Pero bueno, mira. Estamos un paso más cerca de nuestro objetivo. De una manera u otra. Gracias, Manco. O sea, la Siempre me parte de manda el arriba cable. que he dicho, has hecho bien. Creo que teníamos que haber seguido para adelante. Pero bueno. Había que seguir para adelante, sí, pero no pasa nada. Nada, comemos. Me como yo los mocos. O sea, estábamos mejor que antes, técnicamente hablando. Bueno, tenemos más karma. Hay que ver la parte Más karma y positiva. más estómago. Hay peligro. Peligro. Peligro es de color morado. Sí, ese moradito de antes. Sí, Bueno, ya sabemos la ruta igual, así que vamos a la derecha. sí. Ahora habrá que hacerlo más rápido. Tenemos que repetir ruta. El Pero ciclo ahora, de por la lo vida. menos, esto nos la sabemos un poco más. Ojo. Hay algo nuevo. Acá no había peligro antes. ¿Qué es? No veo nada. Vale, a ver, vamos a mirar aquí abajo. Antes hemos ido por arriba, ¿verdad? Sí, fuimos por arriba.
Vale, aquí tenemos reservorio de mocos. El resermoco. Hay mucha comida. El remocorio. Uy, perdón. Sí, está bien, porque aparte tenés una lanza acá. Acá. Correcto. De gratis. Ahí este salto este salto me lo acuerdo porque me cuesta, porque me doy contra el techo. Y darme contra el techo me mata todo el momentum. Pero por aquí vamos bien. Por aquí abajo. Agarra comida. Ups. Bueno, ese también sirve, pero... No preciso. Estoy lleno. No, pero los mocos para llevar mocos... Pero no vamos a Sí, subir no. por acá, vamos a ir por ahí, ta. Sí. No te molestes, venga, vámonos. Da igual, ya... Listo. Eso, perfecto. A falta de moco, bueno, son... Unos murciélaguitos, no sé qué son, parecen murciélagos. Son... Batflies. Uy, Amiguito. Batflies. Son... Igual no están tan agresivos esos mosca- bichos porque le tienen miedo a la luz, ¿no? Es por eso. Quizá un poco. Sí, tampoco es para acercarnos con toda la fe, pero entiendo. Exactamente, que si tienen hambre nos cazan. Uy, empiezan a haber muchos... ¿Y estos? ¡Uy, pa! ¡Epa! Cuidado. Está Me intentando mato. atacar a las arañas. No, sigo vivo. Ok, sigo vivo. Estoy bien. Perdí la comida, pero es lo que menos importa. Estaba atacando a las arañas. Acá arriba. Voy. Qué Estaba... cagazo, me dio una trompada ahí bien fuerte. Sí, es que los scabbies a veces son un poco bobos. ¿Los lotos se pueden comer? Sí, las florecillas estas son pepinos de mar. Ah, pero estoy lleno. Ah, igual tengo una lanza. Aunque te lo robé. Deberías robarme la lanza. Ah, cuidado. It's fine. Sobrevivirá. Ahí va. Que me mato. Aguanta ahí, quieto. ¿Sí, no hay problema? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Ahí vas bien. Tengo una lanza y un pepino. Y cero miedo. Sé usarla. Tengo una lanza, un pepino y sé cómo usarlos. Tira. Hay otra lanza. Vale. El pepino. Perfecto. Vale, ¿ves ahí abajo el refugio? Veo ahí abajo el refugio a la derecha, sí. Vale. Vamos a... Me parece correcto. Vamos. Agarrar la lanza y vamos con fe. Sí, al refugio. Camino difícil. ¿Algún bicho? Ahí van unos cuantos, pero no los suficientes. Venga, Adiós. a dormir. Se pudo. Oh, hola. Se fue, Vale. no quería saber nada. Hemos llegado a Sin otro... mayores accidentes. El Vamos avanzando. mango le encanta dar mimos. Vive dando mimos ese tipo. Usa el emote, da más mimo. Imagino que también debe estar mimando a Shizu. Sí, claro, es que de momento a mí no me pueden mimar, os puedo mimar yo a vosotros. Claro, si llaman a Neko, pues Neko sí que os puede mimar. O sea, Neko podéis mimarlo, claro. Intenté, dice. Ah, cierto. Cierto. Se tendría que cambiar Cómete el pepino. como el pepino. Come Estaba pepino. delicioso. Dame esa lanza. Hala, Ahí va. tú llévate la otra. No sé por qué siempre te robo la lanza. No, si esta vez te la robé yo. A ver. Acompáñeme usted. Para que no entró. Ahí va. Ahora sí. Es que como te has comido el pepino, claro. Ahora. Aumenté mi densidad. Exactamente. Ahí va. Acompáñame. Ahí vamos. Tira. Y... Vale. Cuidado, mucho cuidado aquí. Aquí hemos Sí, venido- esta área me acuerdo. De hecho, está demasiado tranquila. ¿Dónde están todos? Quieto. No te muevas. Ahí están. No te muevas. Está distraído, deberíamos aprovechar ahora, ¿no? Ahí. Están comiendo algo. Dame esa lanza. Perfecto. Ahí.
¿Ves esa perla que brilla ahí abajo? ¿La veo? ¿Ves que es de un color diferente? Sí, Agárrala. la tengo. Y ahora ven, vámonos. No, que escupirás la otra. La, la- ¿No es la más otra importante que perla- me trague esta? Ay, 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 que te me mueres. No sé Cómete cómo la subir. perla de color. Cómete la perla nueva. Sí, me Primero comí cómete la perla nueva. Pero ahí arriba acaba de tirar la perla. Pero le tiré la perla vieja. ¿Y acá qué hago? No sé cómo subir. ¿Cómo subimos? Por aquí atrás. Por aquí. Bueno. No, por ahí no es. Por ahí no es. ¿No? Repito, no es por ahí. Vale, pues me di vuelta. Pues va. ¿Dónde estás? No lo sé. Ah. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, ¿dónde me metí? Mamá, tengo miedo. Mamá, tengo... Ok. Metiste en un camino oculto. ¿Qué es eso? Hay algo muerto ahí. Deja de tirar perlas. La seguimos encontrando, ¿ok? Ay, me equivoqué. ¿Dónde estamos? Voy a bajar. Acá nunca estuve, weón. Así, esto es un camino completamente nuevo para mí y el mapa. ¡Hay Monster Plants! ¡Ah! Pero no estaba antes. ¿De dónde apareció? Apareció de la nada. Por aquí vamos bien. Bueno, de todas formas, perdimos las perlas. O sea, perdimos las perlas. Íbamos bien y aquí había un refugio. No me digas. Oh, Íbamos bien, íbamos bien. qué Había un cagada. refugio ahí, ¡Princesa! pero, Ahora sí, vamos a ganar, Nico. a Porque ver, sabes quién espera. está acá. Come ¿Sabes quién pepino, llegó? come pepino. Vale, a ver, date quieta. Tenemos su bendición. Vale. Yo tengo una perla. Escupe la perla. Escupe la perla. Vale, es una perla blanca. Vale. Déjala aquí. La Deja dejo la aquí. perla aquí. Vámonos. Buah, qué Para ciclo que- más corto. Pero si Buena ganáramos princesa. una perla por Estamos ahí. en la collab con Neko. Bueno. Ahí está la princesita. Llegó Hola, la bonito, princesita. La cabra cabrona. Y el Neko Muslón. La cabra y la. Eso. La Yes. cabra y la caderona. ¡Ah! 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 Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Hostias! El tema es que cuando te tirás, ¿cómo subís? Yo no sé cómo subir cuando... Espera. Ven. Estate quieto. ¿Sí? Que te estés quieta. Ok, me quedo quieta. Bueno. Vamos a morir. Para. A ver. Subí. Capaz. Sube. A ver si puedes usar mi cabeza. Estaba tratando de hacer eso. Ya. Voy a morir. Se me va. ¡Ah! 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 ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Ay, no! Caímos con demasiada fuerza. ¡Devuélveme! Ya se te come a ti también. No sé qué está pasando. Ahí va. Ahora. No sabía qué estaba pasando. Se estaban intentando comer mi cadáver y tú no les dejabas. Como tiene que ser. Te he quitado la lanza otra vez. Vamos de vuelta. Bueno, vamos a ver. Tenemos un vamos a plan, ver o sea, si tenemos un plan y conseguimos. tenemos una ruta. Ahora precisamos la ejecución. Exactamente. Venga, vamos a por esa perla y luego entramos por el camino oculto y nos saltamos un trozo, pero tal como salimos del camino oculto,
ten en cuenta que puede haber, ¿qué es lo que se te ha comido? La Las planta Monster Plants. monstruosa. Correcto. Están las Monster Plants. La había visto Cuidado antes, aquí, pero no me había cuidado. matado. Ok, hay que Cuidado hacer todo aquí. esto. La lanza. A ver. Vaya, he fallado. ¿Tienes Agarra tu mi lanza. Préstame. No, muy abajo, muy abajo. Ahí, capaz. Eso es muy abajo. Ahí yo creo que es mejor, ¿no? Ahí va. Bien, Probá vos Vale. primero y si fallás, pruebo yo. Ahí va. perfecto. Vale. Ven. Pero ahí no. Pero agarrá la perla igual, agarrala y vení. Y nos vamos. Y luego hacemos eso. Sí, buena idea. Vale. Ahí te marqué, ahí puedes ver dónde es. Vale, listo. tal como entremos. Ahora. Uy, y fine. Vale. Esta perla deberías llevarla tú. Entremos, mira, está distraído con eso. Corre. Y rápido hacia la derecha, Me mató. ¿Esa Monster Plan va a estar siempre ahí? Sí, Eso va a estar muy difícil. sí. Oh, en sí es el TTS, sí. Puedes ver el arte en NecoArt. El arte de Garby. Dame esa lanza. La bronca, dame la lanza. Dame la lanza. ¡Es mi lanza! Bueno, algún día lo conseguiremos, no te preocupes. Capaz te toca, porque el techo que me agarra a mí es porque cuando te intento agarrar a vos, entonces salgo yo y me muero. Capaz salís e inmediatamente le pegas una lanza Puede. a la Monster Plant. Puede. Tendríamos que sí no fallar una lanza. Uy, te caíste. Ay. ¡Ataca! Rip. Pero a ellos, no a la pared. Bueno, Pues te puedo hacer el no bailecito, recuperar te mi puedo hacer. cadáver, pero Te puedo hacer el baile. hay una... Uy. ¿Dónde estás? Me dice que no. Ah, está ahí tu cadáver. Ahí está mi cadáver. Exploté. Hola. Suelta la lanza. ¿Cómo te equipo arriba mío? Mantén pulsado. Ahí va. Vale, perfecto. El tema ahora es que no Y puedo ahora- llegar a. Lanza a la pared. Vale. Ahí va. Agarra la perla. Vale, no. Por arriba. Sí, por arriba, tenés razón. Espérate. ¡Ay! ¡Vamos, gato, por favor! No me hagas esto. Desde ahí. Ahora. Vale, eso es. Y para arriba. No, para arriba. Ah, está campeando. Ah, para arriba decís, ok. Sí, evita la Monster Plant. Vamos por el otro camino, para arriba. Y a la derecha. Eso es la izquierda. Sí, pero había una daga. Cambia Una de daga. mano, ¿Por qué le cambia digo de daga? mano, que Lanza. si no- Cambia de mano, que si no tirarás la perla. Buen punto. Vale. Vamos bien. Pues Bueno, sí, puedo descansar sin comer. Es fine. Sí. Por abajo. O esta. No, por abajo no, porque no tengo que subir acá. Vas bien. Para arriba del todo. Vamos. Se puede. Vamos. Sigue por arriba, ten cuidado con el vacío legal. Sigue de frente. Ok, Sigue de veo. frente. Ahí ves el camino, ¿no? Ahí, perfecto. Perfecto. Eso es. Permiso. ¿Por arriba? Sí. Izquierda y para arriba. No lo voy a guiar mucho al Sosisu. Ahora por aquí, ahora por allá. No pasa nada, es por el bien de tu cadáver. Que te puedas descomponer de una manera digna. Vos pensás en el bien mayor, No, la perla. ¿Qué? Ah, vale, has escupido. Cómete la perla. ¿Qué perla has escupido? Es una perla normal. Tipo, no tiene ningún color en particular. Vale. Esta perla es diferente. Vale. A la derecha. Oh, perdón. Es que los muertos. It's fine. Claramente sé a dónde estoy yendo. Claro.
No me está guiando, solo le estoy leyendo su mente. Cuidado. Cuidado con los vacíos. Ah, este salto está de menos. Caer al vacío, Uy. ¡Au! Uy. ¡Qué infarto! Estamos bien. Uy, Está todo qué bajo control, infarto Neko. me ha dado. ¿Tenés miedo? Yo no puedo creer. Está todo Qué bien. infartito me ha dado. Cuidado con caer al vacío. Ay, qué miedo estoy pasando. Está todo bien. Todo parte del plan. Opa. Karma. Ok. Vámonos. Vamos. Literalmente yo los 2 directos de pitch. Buah. Comprensible que lo sufrieras, Colo. Sufriendo en los saltos. ¿Y por qué no viste el del gusano? Debería pasarte como un speedrun del gusano. Que me imagino que se te va. Colo se murió creo que como 4 veces cuando hice la parte del gusano. Ah, vale, ya. Guardo en el otro lado. Sí. Nos ahorramos un coso. En Underhand, ya. O sea. ¿Tenías dudas? No, estaba todo bien. Yo nunca dudé. Yo varias veces. Pero bien. No me he estresado para nada. Los saltitos. Es que estos saltitos. Y encima cargando a alguien. Este babogato es fuerte. Nunca lo dudé. No me recupero de esos saltos. Yo no me recupero de estos de ahora. Hasta que no esté dentro del refugio durmiendo, yo no me recupero. Literal. Voy a quedar pensando en toda la noche en ellos. Ok. Mira, mis X en los ojitos. Misión cumplida. Misión cumplida. Subimos karma. Flor de seguridad. 86. Perlas en la tripa. El líder. ¿Por qué hemos aumentado el líder? ¿Hemos atacado a cosas? ¿Y mi otra perla? La tenías en la tripa, ¿no? O sea, sí tengo una tripa y la otra. La otra la tiraste. Ah, miércoles. Bueno. Sí, acá está. No, pero lo importante, te estás comiendo la piedra. Y te robé la lanza. Róbame la lanza. Es muy bonito ese mod para el co-op, ¿cuál? El de Sleep. Ah, vale, es para que aparezcan 2 babogatos durmiendo en la nice. cinemática. Ese, bueno, a ver, es simplemente es un visual, o sea, es un visual art en el que simplemente, pues eso, se ven a los 2 babogatos. En Jolly Co-op se ven pues 2 babogatos durmiendo, o no sé si está hasta los 4 babogatos que podemos ser los 4 durmiendo, pero... Cuidado. No oigo nada. Cuidado que... Ya. Es que aquí hay peligro. Si caigan al gel. ¡Oh! ¡Kiwi! ¿Por qué hablas? Bueno, ¡Kiwi! ni a palo te puedo salvar, ¿eh? ¡Kiwi! No, me muerdo, se me han comido. Descansa en paz. Aparte, esas plantas siempre están ahí, tipo, en todos los ciclos siempre están ahí. Me las acuerdo. Sí. Recordaremos a Neko. Qué buen ciclo. Vamos. Pará, la roca. ¡La roca! ¡La roca! No, Neko, en público no, ya te dije, en público no. Ahí va. Estaban pasando cosas. Cierren sus ojitos cuando pasen esas cosas. Vamos. Ay. Ah, me ha robado la lanza. En el túnel me ha robado la lanza. Tenía que cobrarte algo. Ok. Sí, pero ahora come, ¿no? Te iba a dar tus ítems que me habías dicho.
¿Vamos a tener un hermanito, Chichu? Posiblemente. Pero faltan... Ahí va. Faltan spoilers. Vamos nomás. No te tires de golpe. Mira, la flor de karma. Toda tuya. Ah, podés manipular donde va. Cuando juegas en 2 jugadores, podés manipular dónde va a spawnear la flor de karma, ahora que lo pienso. ¿Cómo? Puedes manipular donde cae la... Porque es donde presiona Start. Si te morís vos, por ejemplo, Ah, puedo acercarme al punto de respawn para hacer que la flor de karma esté más cerca. hasta ahora Hitchy y Pitch son los únicos que estuvieron con Neko y lo cobraron los tres. Es verdad. Hitch también, digo, Hitchy también me cobra. Bueno, quiso cobrar. Me. ¡Ahí va! A ver, si aprovechamos un poquito de... Uy. Estoy bien, no llega. En el culto del Lamb, es verdad, es verdad. Es verdad que en el culto del Cordero... A ver, investiguemos. Uy, Ahí va. ups. Me Qué mandé con un rápido, poquito de confianza. Sí, un poquito demasiada. Te acompaño en el sentimiento. ¿Dónde estoy? No te ahogues. Ah. No me veo. Ahí estás. Uy, 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 uy. Uy. Vale. Sí, sí, el casi te camino era ahogas. por arriba, pero tenemos una plantita ahí un poco maja. Tenemos Full tiempo. izquierda, ¿no? Sí, full izquierda, creo. Sí, podemos ir izquierda, pero ten en cuenta que hay que nadar. ¿Está? Y salimos ahí, luego hay que nadar por abajo. Uf. La barra de oxígeno salvó miles de vidas, y tanto. Y el camino de la derecha no lo hemos hecho. Es que claro, lo ideal era por arriba, pero podemos hacer el camino de abajo y cruzar por abajo. Bueno, pues vamos a intentarlo, venga. Vamos. ¿Preparado? Estoy preparado. Creo que sí. Yo no, Tengo fe. yo no. Debes creer. Uy. Acuérdate de respirar. Sí, sí, Ya. recupera el aliento y cuando estés preparada, dale, Vamos. te acompaño en el sentimiento. Uy. Perfecto. Hay un palo ahí, por eso me caía. Bien. Ahí, bien. Vale, No había visto el palito entre toda la vegetación. salimos, uy, tenemos ahí un chico muy majo. Escuché un ave, creo. Sí, para la izquierda, digo, para la derecha, por aquí abajo. ¿Voy? Sí, entre los dos. Never mind. A ver. Ah, ahora sí. Que respire un poquito. Aquí cuidado con las... No podemos Con- pasar. Con los liches. No, aquí no. Parece- No es posible, no es posible. parece ¿Qué es esa cosa, cosa pero en las tenemos- patas de la cabra? Comra, ¿cómo estás? Es Neko Usabi. Soy el Erneco. Oh, Neko. Espérate, Pitch. Hay que hacer. Hay que ¿Qué aprovechar. estás así? ¿Qué estás tramando? Ah, subir eso. la marea. Aquí. Bien. Voy. Hay que aprovechar cuando. Cuando la sube marea sube haces un saltito, tipo así. Bien. Claro. Cuando sube la Se marea. puede, te se tomas puede. uno de estos. Bienvenido a Rain World. Comra. Upa. Corre. Ahí va. ¿Me tiró? No. Uy. No. Acá pasé. Bueno, si quieres. Me mato, ¿o no? No me veo, no sé dónde estoy. Pide cámara. Vale. ¿Puedo pasar? Pido Sí, puedo cámara, pasar. Aguanta ahí. Capaz no. Corre, pide cámara. Vale. Se lo come. Se Listo, come. me fui. Corre. Escapé. Nada, para arriba. Uf. Ven aquí conmigo. Ay, salió con toda la bronca. Aprovecha el... Miércoles. Ok. Espérate que suba un poco... Ay, ¿por qué hace Parece salto que muro? suba- Pero no hagas salto muro, salta normal. Ahí. Ahora. Buah, me costó. Ahí. Se pudo. El Neko Tenía Muglón una también, lanza ese es guardada el por ahí. alias.
Guarda con la Vale, monstruosa. vale. ¡Uy! Qué lindo ambiente. Qué amable. Qué simpático. ¿Cómo vamos de comida? Vale. Estamos full, estamos full. Ahí arriba, si no me equivoco. Uf, vale, cuidado. Está peligroso. Por donde ha salido el bicho ese, hay un refugio. Qué cagada. Tenemos dos opciones. Mira, una es esta. Tenemos 2 lanzas. Vale. Buena. Madre mía, ahí hay otro. Oh. Y aparte, el frame que tiro la lanza es que aparece el otro. Sí. Pues vámonos para abajo. Vamos a dar toda la vuelta, ¿no? Sí. Creo que ese es el plan. Sí. Cuidado. Vale. Hay una roca ahí. Eso. Capaz la precisamos. Aquí. Vámonos. Ay, me traqué. Esto es una lanza. No sirve, vámonos. Si no sabes nada, compra Da Paule, es un juego de supervivencia. Es la manera más rápida que puedo resumirlo. Vale, antes de que nos quiten las lanzas, a dormir. Sí, lo hiciste bien, lo esquivaste. Que los señores estos nos... Y tenemos 2 de comida. Perfecto. Salud infinito, un poco como que 6 horas tarde, chin. Yo digo que no hay tarde siempre y cuando lleguen. Es tipo, lo importante no es que llegaste tarde, lo importante es que llegaste. Welcome. Exactamente. Aquí, claro, Garby dice que toda esta presión no los distraiga del hecho de que Garby está suplantando la identidad de Kitsuneko y debe pagar los suscriptores. Ah, perdí la comida. Ah, no puedes llevarte eso. Qué cagada. No, los murciélagos se desintegran. ¿Cómo me van a castigar? Si soy Garby. Bicho. No, sí, ya lo veía. ¿Se va? No. No puedo llegar hacia ti. Con calma. Hay doble saltito. ¡Flechazo! No le extraje lo suficiente. Creo que viene algo más. Aquí me están diciendo, esto se come. Tenés una medusa para tirarle, sí. No. Sí. Ahí le pegué una lanza. Bien. Se puede, dale, pasa. Ahí no me digas que no llegas. Ahí está volviendo. Ahí va, bien. Acá hay una lanza, pero la vas a perder, es al pedo agarrarla. Sí. Llega a fuego artificiales, capaz. A ver, podemos hacer... Ah, no, mira, puedes agarrar. Puedes agarrar una lanza. Ahí va, debe. No, pero... Ahí va. Corre. Bueno, espérate, que ahí está el coso siendo electrocutado. Bueno, pues podemos intentar... Le pego una lanza. Bueno. Pero no sé si va a ser suficiente. Uy. ¡Qué picante panorama! Bueno, adiós. Bueno, una lástima. La naturaleza no te quiso con vida. ¿No? Muy jodido. Quieren romper a Garby. No podéis romper a Garby. Garby funciona de otra forma, no podéis romperlo. Es más resistente. Bitch, hay más peligros. Tremendo porrazo que te pegaste ahí, ¿no? Es fine. Aquí tenemos la armadura. Dame esto, vamos antes que vengan. Ah, está bien. Ahí se fue. Viene, a ver, tenemos que ir igual, nos gustaron. Tenemos que entrar. Que viene el moscardón. Entra tú. Entre los dos. Cuidado porque había un... Estoy bien, yo estoy bien. ¡No me jodas! No, qué mal. No, sí, estoy bien, le pegué una lanza. Me salvé. Justo antes de que me agarrara. A la derecha. Ay, la gaming, momento gaming. Corre. ¡Ay! Ah, No, cámara. Voy. Estoy bien. Corre. ¡Ay, Dios! Ok. Vale. ¿Cuál es el plan aparte de no morir?
Trialianza con armas random en Donoso con posibilidad de arma de la que me gusta bonita de Donoso. Bueno, pues tenemos que irnos para allá. Se come una lanza ese cuervo. Acá hay comida. Sí. Matanga. Vale, espérate. Cuando se esconda... Está subiendo el indicador de peligro. Creo que viene el señor gigante. Corre. No, ya está Ignóralos, muerto. ignóralos. Tú sigue. Tú sigue. No, ya está. Capaz. Ah, tu heavy. ¿Dónde estás? Adiós. No, Adiós. no, te estoy hundiendo. ¡Ah! Malditos. ¿Se flotará mi cadáver eventualmente? Porque todavía no es game over. Ya. O sea, un cadáver flota. ¿Y me sueltan eventualmente? No lo sé. Ahí estoy subiendo, boludo, estoy subiendo. Muy bien. Vale. Todavía se puede. Pero hay mucho peligro. Es que... Es que igual no tenés mucha opción, tenés que intentarlo. Sí, o sea... Se me están llevando también. No, se están agarrando el cadáver, no a vos, de hecho. Sí, nos Ya, están ya. agarrando el cadáver, ¿dónde están? A vos no. En teoría, si me aparto mucho, deberían acabar yéndose. Bien. Se puede. Vale. Bien ahí. Perfecto. Ojo. Uy. Gilun tan nito. Ay, qué inoportuno. ¿Qué hacía eso saliendo de la tubería? Buena pregunta. Pará, ¿por qué estás volviendo? Y- Para intentar deshacerme de este, pero... Salí del agua y se sale enseguida. Tipo, subite al palito. Ahí va, ahí, y espera. Se seca y se va. ¡No! ¡No! He tirado tu cuerpo. ¿Y tu cuerpo? Bueno. Tu cuerpo tiene que estar ahí abajo. Mm, No te preocupes. pequeño dilema. Tu cuerpo tiene que estar aquí abajo. ¿Dónde está tu cuerpo? No ha salido el game over. Tu cuerpo tiene que estar No, no ha abajo. salido bien. Ahí está flotando, Se aburre, las sanguijuelas eventualmente se aburren y sueltan el cadáver. Claro, que a lo mejor viene a por ti. Igual va a pasar lo mismo, tratar de agarrar el cadáver, igual no te van a agarrar a vos, van a estar agarrados al cadáver. Sí. Pero no te lo subas, tipo, agárralo nomás. Y no te lo no me equipes, no sé cómo decirlo. Sí. Ay. Madre mía. Vale. Oh, Dios. Vale. Vale. Está funcionando, vos confía en el sistema, Neko. Ya está, veo la orilla, Hay posibilidades. Vamos. Ya hay comida y todo. Vamos. Hay un lugar feliz. Se ve la luz. Ah, ya está. Ok. Vale. Suelten. Es mía. Estos muslos son míos. Si ahora hago así. Propiedad de Neko. Ahí va. Exactamente. ¿Falta comida? No, ¿está? Vamos bien. Vamos bien. Y sé que hay que seguir para el otro lado, pero... No. Pa, el tema es que querés seguir nadando porque hay otras sanguijuelas ahí. Quieren agarrar los muslos de Nekos y los míos. Me colgaba entre las patas tremendo bicho. Vale. A ver, sanguijuelas de nuevo. 3, 2, 2, 1. ¡Ahí va! Volvé. Ok. Nada, que se entretengan con tu cuerpo. Claro, No, no puedo no lo saltar, digas por- así. que se mueren ahora. No lo digas muy alto, Kiwi. Estos muslos son míos. Déjà vu. We have been in this place before. Bueno, mientras espérate. funcione. De una Sí, manera sí. u otra.
Lo bueno es que hay bastante tiempo. Es un buen ciclo, hay tiempo y... Ahora te puedo llevar... ¡Levi! ¡Levi! ¡Que venga Levi! ¡No, Kiwi! ¡Calla! El agredidor está... La cosa de agresor está abajo, así que no creo que venga. Que no lo invoque, Aunque que no lo acá invoque. a mí me pareció Levi, sí. Me apareció en esta área. Sí, puede aparecer el Leviatán. No, el agua No está es, en paz. es gran amiga de Pizza. Qué preciosa VTuber, se enamoró. Gracias. Ahí va. Está cerca, sé que está cerca de un lugar de guardado. Dulce Vaporeon. Ah, Vaporeon, gracias por visitar a Neko. Viene Está por de mi aquí. parte. Sí, creo que alguna vez había estado por aquí de tu parte. Porque ya Te suena, te había suena. firmado los votos. Sí, además, como cada vez hay más Vaporeons, o sea, más Vaporeons, más Milutions por el santuario. Sinceramente, no me creo que al final sí que estemos a punto de llegar a Moon. No tientes el Lo destino. lo más curioso es que una vez has llevado mi cadáver de vuelta al refugio. Y ahora, Ahora sí ahora te toca a ti. El que te llevo de vuelta. Verdadero trabajo en equipo. Hoy por ti, mañana por mí. Correcto. Y al siguiente otra vez por mí. Y al siguiente palmamos los dos. Ahí está el refugio. Vale, Vaya. vale. Finalmente. Sí, no me arriesgo. No me arriesgo. No. Vamos a este refugio. Aparte, de igual aquí. en esta área hay comida. Ya sé exactamente el área en el que estamos. Hay Sí, comida. sí, aquí afuera hay comida de sobra. ¡Lucha de medusas! Podemos hacer lucha de medusas. Bueno, estamos muy cerca de la señora. Llegamos, Nico. ¿Se pudo? Gracias, Vaporeon nos adora. Vaporeon Es un nos amorcito. adora. Sí. Eso estoy viendo. Es dulce. Es dulce. Muy dulce. Es que el propio nombre lo dice. Lo lograste, Nico. Lo lograste. Me acabo de comer una medusa podrida. Provecho. Estaba humilde. Sabor, humildad. Sabor humildad. No es divertido si no se agarran a piedradas, a pedrazos. Podemos agarrarnos a pedrazos luego, pero... ¡Ah! ¿No era por acá? Es que yo tengo una lanza. Ah. Así era por acá. Acá me acuerdo que hay que dar toda la vuelta. Tipo, Sí. para llegar a la derecha del todo tenemos que ir abajo del todo para luego ir arriba. Correcto. Te sigo. Este camino me lo acuerdo. Hay medusa para comer. Sí. Ahí. Medusita. Come. Perfecto. Veremos el lore, gente. El deep lore. Comerse a... Tirarse Ay, a Pebbles, dice el otro. Bueno, a ver. Con el traje de Catboy. ¿No es por acá? Sí, solo que aquí hay más comida. Ah. Pero igual vamos a agarrar de la comida cuando volvamos, creo. Sí, no, sí. A ver, hay otro... Podemos hacer la strategy también. Subiendo por el otro lado, si pongo una lanza de esta al suelo, Haces un atajo. claro, puedo hacer atajo. Igual que aquí, en teoría, y si sales propulsado, creo que se podría llegar, pero... Y creo que por abajo... Sí, es por abajo. Abajo, izquierda, arriba. Y luego todo derecho. ¡Ay! ¡Ah! 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 Perdón. Quédate ahí. No me muevo. ¿Cuántos choques de muslos ha habido hoy? Tipo, perdí la cuenta ya. Me dio un muslazo y me tiró al vacío.
Para que luego digáis de Neko, pero que Pitch también da cada muslazo que otro. Ya digo, esperen claro. el modelo 3D, gente. Esperen. Estamos trabajando. No cabíamos los dos ahí. Aparte también le voy a hacer un avatar de VR chat Neko, así que eventualmente me gustaría al final de este año tener no solo el modelo, Estar por todos lados. y también, ¿cómo es esto? Tener un set Mm. de VR. Ah, bueno, de vuelta Neko, dale. Camine. Dale, camine. Tírese. Otra vez. La caminata de la vergüenza, yo te espero. Yo te espero. No sé, cabra, ¿cómo estás, Blackstar? Ah, no, Black. Sí, failure. Te canjearon un failure. Tú puedes, Neko, confiamos. Pitch iba jugando 2-3 días contando hoy. Claro, es que eso es una cosa que si no busca meme de Catboy. Que eso no es eso no es lore del juego, eso es simplemente la comunidad de Rainworld. Bueno, algo que provocaron los devs en cierto. ¿Es full derecha? Ah, sí, full derecha. ¿Qué estoy haciendo? Digo. Pero Neko. No me hagas lo mismo 2 veces. ¿Pero para qué vienes? Porque quiero hacerte compañía. El desarrollador lo dice. Bueno, es que pasaron. ¡Ah! Pero. Pero Neko. Me pesan los. Nos vamos a quedar sin tiempo. Tenemos bastante tiempo, de hecho, pero no quita. Si sigue pasando. Es que ya que tenemos tiempo quiero aprovecharlo. Hay que aprovechar cada momento que estamos juntitos. A prueba. Claro. Esto ha sido un poco como me pasó en el Celeste. Que me quemé. Te quemaste. Hice unos saltitos que parecía que no, entrar en calor y me quemé. Acá te dicen, Neko grita como los científicos NPC de Half-Life. Ahora que lo dice, lo puedo oír. Ay, Dios. Momento de atención, gente. No le hagan presión. Bien. Yo tengo la cabeza tan vacía que floto. Bueno, Kiwi dice que no sabe cómo no me Eso es flota, techo. No me había dado cuenta. cómo no floto con lo bate que tengo. Estamos aquí los dos. ¡Ah! Mononeuronales. Ay. Vale. No tenía que tirar por un objeto, pero lo hice por las dudas. Ay, me estoy golpeando la cabeza. No, deja el palo. Ok. Listo, yo estoy. Te espero. En realidad, de hecho, es más fácil si no. Después de ese salto, no uses el palo. Saltá así nomás. Sí, Lo mismo para el otro y para el otro. No, de ahí no. Subí más. Izquierda. Y de ahí derecha. Y ahí sí hacerlo. Y si estás inseguro, tirar un objeto. Pero no creo que sea necesario. De todas formas, aquí si te caes está el palo este De cobertura. Más o menos. Ay, mira pues. Ay, qué salto. Hola. Los techos me joden. Mi ¿Me némesis. echabas de menos? Te echaba de menos. Ya decía yo. Muy bien. Vale, perfecto. Aquí me Y acá dijeron- era tirarnos, de hecho. Aquí me Tírate dijeron abajo que y presiona pasaron- arriba. Aquí me No dijeron acá, que pasaron tipo. cosas. Es acá. Si no me falla la memoria. Y creo que estoy bien. Sí, estoy bien. Me acordaba, viste, me acuerdo. Las habitaciones me acuerdo. Cómo llegar a ir de A a B no me acuerdo. Pero me acuerdo de las habitaciones. Me dijeron que aquí pasaron cosas.
Que Han había pasado una unas cuantas cosas perla interesantes. amarilla. Tenemos Que se tiempo, la ¿no? No vale la pena visten. descansar, creo. Bueno, ¿O sí? ¿Es muy largo la explicación? Vamos a sí. descansar. A Voy a ver, tomar eso como un sí. vamos a tomar un descansito. Sí, los techos te Desca- pueden joder mucho los saltos. Sí, Epe, me sí. han jodido. Aquí me dijo Colo que les regalaste una perla amarilla a los Scadis. Aparentemente, sí. Bueno, no importa. Su corazón, hecho añicos. No importa. Karma máximo. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada. La sufrí, dice el otro. A ver. Tengo una Vámonos. relación pésima con ellos, por cierto. Tengo relación cero. Basta. Sí, a ver, justamente. No, a ver, era Lore. Un poco, pero no importa. O sea, ahora tampoco te centres en el lore de que vas a ver ahora mismo. Muy bien. Yo por las dudas voy a soltar. Pasa tú, pasa tú, pasa tú. Yo por las dudas voy a soltar la lanza, voy a soltar todos los objetos que tengo. Por las dudas. No confío en mis manos. No sé. Este tardó. Hola, pequeño amigo. ¿Qué eres? Si tuviese recuerdos lo sabría. Tal vez te he visto antes. Debes de ser muy valiente para haber llegado hasta aquí. Pero siento que siento decirte que tu viaje ha sido en vano. Como puedes ver, no tengo nada para ti. Ni siquiera mis recuerdos. O ya he dicho eso. Veo que alguien te ha dado el don de la comunicación. Debe haber sido 5 guijarros, ya que no parece que puedas viajar muy lejos. Está enfermo, ¿sabes? Al estar corrupto por dentro debido a sus propios experimentos, tal vez ahora todos lo estén, quién sabe. Nos fuimos diseñados para trascender, y eso nos vuelve locos. Está bien tener a alguien con quien hablar después de todo este tiempo. No se puede decir que los carroñeros sepan escuchar, aunque a veces me traen cosas. Chan chan. Y nosotros también. Y nosotros también. ¡Toma, Moon! ¿Funciona así? No, no ha llegado. ¿Qué es eso? Toma. Oh, qué buena atrapada. Ah, ¿quieres que te lea esto? Tiene bastante polvo, pero haré lo que pueda, espera. Esta solo tiene texto, déjame cortar las introducciones largas. ¡Cuídate, Epe! Muchas gracias por estar. No consideramos aceptable la situación actual, aunque nuestra comunidad está bendecida como una población nunca menguante, y apenas podemos vislumbrar el glorioso momento que el último de nosotros sea unido a nuestros más admirados iguales. Debemos, en todo momento, mantener buenas relaciones con nuestro iterador. ¿Eso fue mucho texto de golpe? El argumento moral. 5 guijarros es nuestra creación, y tenemos obligaciones parentales hacia él. Como iterador, él también es un regalo de caridad nuestro para el mundo. Incapaz de alcanzar la iluminación por sí mismo, estando compuesto mayoritariamente por roca, gas, torpes, bichos y microbios. Y aunque nosotros, por consiguiente, tenemos obligaciones. El argumento práctico. A pesar de que sea familia, debo pedir perdón por la burda vulgaridad, pero somos, mientras permanezcamos, dependientes de 5 guijarros en materia de agua, néctar, energía, fluido vacío y todos los demás recursos vitales. Por ahora, vivir en la superficie es ridículo. Estamos al otro lado del río y hemos tirado el bote. Por lo tanto, te pido que hagas cualquier cosa que esté en tu poder para detener futuras destrucciones de la casa. Ambos sabemos qué casa. Tienen menos de 40 miembros en el consejo, pero aún inclinan el discurso espiritual con nuestro iterador hacia una dirección que obviamente le contraría. Y que, además, vainas tiene importancia para nadie de la comunidad. No podemos arriesgar esto. Y luego hay unas despedidas educadas. Ninguno de nosotros llega a echar menos los tiempos que en las sociedades estaban pobladas. Imagina tener unos parásitos en la piel que además piden consejos y tienen opiniones. Lo siento, eso ha sido irrespetuoso. Después de todo eran nuestros padres. Chan chan. ¿Cómo Bueno. le das la perla amablemente sin tirársela en la cara? Se la he tirado a la cara, pero ha hecho una buena captura. Bueno, sí, ya da igual. Escúpele la otra perla. ¡Qué larga! Sí, la verdad es que... Si te acercas y le haces un... Puedes dejarla en el suelo o hacerle un lanzamiento y la atrapa.
¿Otro regalo? Echaré un vistazo. ¿Otra perla? ¿También quieres que lea esto? Solo un momento. Oh, este es interesante. Lo debes de haber encontrado en las criptas de los recuerdos. Tiene algo de texto. Puedo leértelo. En esta vasija descansan los recuerdos vivientes de 17 guadañas. 15 ruedas habladas de la casa de las trenzas. Conde de las 8 manzanas vivientes. Consejero 16. Gran maestro del 12º pilar de la comunidad. Alto comandante del grupo de opinión, Opiniones Aliadas. Heredero auténtico de las trenzas. Votado campeón local del torneo convencional de 1511.090. Madre, padre y esposa. Explorador espiritual y miembro honorario de la Congregación de Ambigüedad Equilibrada. Artista guerrero y leyenda de la moda. 17 guadañas. 15 ruedas habladas. Decidió noblemente ascender a comienzos de 1514.008. Después de donar generosamente todas sus posesiones terrenales al proyecto local de Diterador. Inocencia sin paragón. Y dejo estos recuerdos para que fueran conservados en el plano carnal. Los recuerdos variados y los cuales incluyen: mirar el pueblo suspendido en un rayo del sol, era antigua. Comer un almuerzo muy sabroso, niñez temprana. Derrotar a un oponente en un concurso de debate y recibir el aplauso de los miembros del equipo. Niñez tardía, adultez temprana. Silencio. Y la lista sigue. Lo siento, criaturilla. No leeré todo esto. La lista es de 620 elementos. Okay. ¿Te ha gustado el nombre del señor? Está complejo. Tenía unos cuantos títulos, ¿eh? No le faltaba nada. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí has tenido doble dosis de lore. Ahí has tenido un poquito de lore. Pero aparte te pones a pensar, todas las perlas tienen lore. Las de color. Las de color nomás. Y las perlas normales que tienen. Nada. Nada. Las perlas normales no tienen nada. Se la entregas y te dice de... tipo, esto es basura. Sí, te cuenta cosas. Algunas perlas tienen lore más importante, otras perlas a lo mejor tienen algo menos importante. Depende. Si encuentras más perlas y te hace ilusión traérselas y llevárselas, conocerás más lore. El problema es que está tan lejos. Claro, hay muchas perlas, ya has perdido una. La amarilla murió para siempre. O dos, porque cuando hemos pasado de camino aquí, la perla azul no la he visto. RIP. Que no sé si es porque estoy yo como monje o porque ya te la llevaste. Ya veo que no te interesa conservar ni siquiera estas. ¿Para sirve de algo más las perlas? ¿Ahora que la leyó? No. Una vez entregadas y leídas, ya está. Yo lo único que suelo coleccionarlas en el refugio este, las dejo aquí guardadas. O sea, no despaunearon, solo que deben estar en un lugar tan específico que ya está, ya es muy complicado, ¿no? No. El problema está en que las perlas de color, ¿sí? Si las mueves del sitio original de spawn, desaparecen para siempre. O las guardas en un refugio o desaparecen para siempre. Mira, hablando de refugios, entonces nunca debería haber agarrado la perla amarilla, porque la perla amarilla está muy cerca de ella. Nunca debería haberla tocado. Tenía sus opciones. O no tocarla o agarrarla y guardarla aquí. Ah, y acá se guardan siempre. ¿Es este lugar en particular que se guardan las perlas o es en todos los refugios? En todos los refugios. En todos los refugios, ¿ves? Ahí hay una perla blanca. Que esa ay, ¿cómo te das cuenta de esto? Esa es de... que se guardan los objetos en los refugios. Especialmente las perlas. Las perlas yo simplemente me fijé que eran de diferente color. Y pues... sí que me dieron un poquillo la pista de guárdalas. Dije que la guardara en el estómago, la guardó en su estómago, pero claro, luego... Pero el juego nunca te dijo. Claro. Vámonos. Vámonos, comemos de camino y al refugio anterior. Perfecto. Y ahora ahí... Igual no estoy seguro de qué pensar de todo ese lore, o sea... Lo que más me llama la atención es el hecho de que estaban como... tipo, la humanidad estaba conviviendo con otra cosa que también era bastante inteligente y bueno... al punto que terminó destruyéndolos. Eso es lo que tengo más o menos una idea de todo lo que dijo. Pero hay algunas cosas que no me llegaron a mirar que comida. Igual nos vamos a tirar, así que... No, pero no así, no así.
Ahí te tiro Es comida. que No puedo ver, pero yo te tiro puedo- comida, mira. me voy adelantando. No, para anda a la derecha, anda a la derecha. Anda a la derecha del todo, abajo del agua te estoy tirando comida, mira, ¿ves? No puedo ver, pero mira. Tengo una idea más o menos dónde estaban las plantitas. Allá en Mordor. Sí, Ahí es va, verdad. listo. Tiraste comida acá. Y no sé si me faltó acá hay más comida. Bien. Sí, ahí hay una. Listo. Pues nada, o sea, las perlas. Hay diferentes perlas por diferentes zonas del mundo, por diferentes territorios. Ujú. Y pues son las de color las que contienen alguna información relativa. También son coleccionables y es lore y demás. De todas formas, tampoco Sí. te centres exclusivamente en esas perlas. Yo hay una perla que, por ejemplo, con el Survivor no la conseguí. Y la conseguí más adelante con... No te ahogues. No, es que doy la vuelta sino por ahí para subir. La conseguí más adelante con otro babogato. Porque es una perla que hay que pasar una zona de agua que hay... O sea, tienes que hacer el nado perfecto, porque si no, te ahogas. Te ahogas. No te da tiempo. Es una perla bastante difícil de conseguir. Y al final, creo que hice todas las perlas, salvo esa. ¿Es un logro siquiera o es algo completamente fuera del camino? Son coleccionables. O sea, este babogato tiene unas perlas, hay otros babogatos que tendrán otras perlas. Va, o sea, Son no coleccionables lo va a y hacer lore. una persona, tiene que hacerlo toda la comunidad, ponerse de acuerdo, porque eso no, es mucho laburo. Pero las perlas de Survivor, sí. Las perlas de Survivor, ahora que dice Colo, es verdad. Como logro de Steam, me Oh. parece que sí que es. Gracias, Vaporeon. Las perlas de... pero es absolutamente todo. Explotó el coso a Twitch otra vez. Sí, porque estoy respondiéndole un mensajito, me puso un mensajito muy tierno. Aguantame, que le quiero devolver. Responda. Le quiero devolver el mensajito tierno que me puso, pero de una manera especial. Porque no sé si sabías, Neko. O sea, Neko, ¿sabes lo de los emotes gigantes? Pero capaz no Sí. sabes que vos podés postear emotes gigantes gratis en tu chat, ¿no? Sí. Ah, tata. Sos alguien que carezco de haber conocido, wow. Y eso que no nos conocemos hace tanto, Vaporeon. Al final del día. O sea, nos conocimos mediante Jason. Me acuerdo y me sorprende que te hayamos causado un impacto tan fuerte. Me pone muy contento, realmente. De nuevo, tipo, han sido muy amables conmigo. En todos estos últimos meses ha sido tipo muy increíble, realmente. No me deja de sorprender. Y yo soy de Españita, Vaporeon. Me preguntaba, ¿de dónde es Neko? Porque bueno, ese Neko, Del ese santuario. gato, no sé exactamente de dónde. Es que, claro, he dicho Neko. ¿De dónde es el gato? Pues el gato, supongo, a ver, Hitchi pues también de España, ¿no? Pero... Importante, Vaporeon. Neko con 2Ks. Ujú. Otra cosa, pues... Tira. Pero eso... Eso sí que... Dato importante. Pitch, párate, que quiero comer. Perdón. Es que Aliméntese, aliméntese. estás agitando todo... Yo me quedé quieto, de perdón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no come? Está muy estable. O sea, esta agua se está moviendo mucho de por sí igual, ¿eh? Ya está. Sí, Agarra la algún otra motivo, medusa también. este- Sí, salí del agua, salí del agua. este agua- Sí, porque me trataste bellamente y comprendiste mi humor mucho que me han criticado. O sea, puedo entender por qué a alguna gente le puede molestar, porque para contexto, Neko, tipo, Vaporeon puede hacer un chiste de un tono más sexual, ¿no? Entonces a alguna gente no le gusta mucho eso. O sea, yo entiendo por qué a la gente puede no gustarle. Pero yo, mientras no sea con malas intenciones, no me molesta realmente. Ah, Opa, ojo. No te hagas. Epa, ¿qué está pasando ahí? muy guay. What the fuck? Está haciendo cosos raros. Entonces, Claro, que, a ver, yo genuinamente no siento como- malas intenciones. Entonces, no me molesta para nada. Yo entiendo que siendo Vaporeon, pues claro. No, pero ni siquiera hace chistes basados en eso, sino que simplemente, no sé, te hace un chiste el resumido te hace un chiste de cómo te devoraría la boca toda la noche, por ejemplo. Ese es el golpe del chiste, ponele. Entonces a alguna gente capaz no le gusta tanto eso. A mí no me molesta, siempre y cuando, de nuevo, sea todo en buena onda, ¿no? En buena fe. Tiene problemas con el teclado, las cosas están rotas a veces, no pasa nada. Vale, hemos llegado a la costa de nuevo.
Habrá que volver todo el camino, básicamente. Sí. Y Ahora, Un igual segundo, ahora que digo. tenemos que ir, vamos full oeste entonces. sí. Ujú. Pero Neko escribiré con 2Ks. Gracias, Vaporeon. ¡No! ¿Qué fue eso? Se vio rarísimo. ¿Qué fue eso? Leviatán. Ha sido saltar Y ver al Leviatán. Está viniendo. Está viniendo Levi. A mí no me molesta mientras me como la boca toda la noche. ¡Ñoki Sabo! Dime que Kowisabo. A ver, tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Ah, podemos, El bueno, fútbol es volver. corto. ¿Qué tan lejos está el punto de guardado lejos? No, no está tan lejos. El tema es que es un A ciclo ver, corto. tenemos Volvemos. uno ahí abajo. Volvemos a dormir solo porque el ciclo es malo. Y hay un Leviatán. Aparte, más que nada es el Leviatán. En lo que esperamos que se vaya el Leviatán. Yo Sí, creo a que. ver, sí. Yo creo que volvemos a dormir. Sí, y yo a cenar. Sí, sí, que vos ya vas tipo 6 horas, ¿no? Ah, a 7. 7. Capaz le vas a leer una hora. Yo te digo, Neko, estás durazo, streameas una banda. Sí, sí, no, yo. 7 horitas. Como si nada. Se me han pasado. A mí se me pasan volando los directos. Yo no lo entiendo. No, no, a mí me pasa también. O sea, por ejemplo, a mí me parece que empezamos hace 5 minutos y ya no, llevamos casi 4 horas. Entre una cosa y otra. Sí, sí. Yo Tatarán. me antojo unos ñoquis por los ñoqui usabos. Ñoquis usabos. Pues- Yo hoy comí ñoquis. Pues. Yo tengo un panecillo ahí. Tengo un panecillo. Tengo crema de verduras al curry. Opa. Y creo que tengo unos vasitos de quinoa o algo, me parece. Así que me Si voy a hacer aquí eso. ya acabe los deberes, ahora sí como estás. Estoy de lujo, Sí, porque la retro. medusa esta ya se ha podrido. No creo que estemos mucho más. Porque Neko ya va 7 horas. Se nos va a desinflar Neko. Exactamente. Pero Tengo que hablar aprovecha todos y van a tengo que comer. hablar con Garby. Bueno, entonces, Así ¿qué que- querés hacer? ¿Un ciclo más o suficiente por ahora? Yo lo dejaré. Muy Yo bien. Personalmente, yo debo Bueno, al menos alimentar. llegue al final para despedirnos. No, se agradece, Retro. Gracias por dejar el lurk. A pesar de que tiene tarea, siempre se aprecia. Hombre, Pero también sabes que se aprecia que Neko se haya hecho compañía hoy. Me divertí mucho, Neko. Son casi la 1 de la madrugada en España y eso que aún tiene que cenar. No, Neko pues igual dice, no, sí, yo me tengo que ir. Te lo dice en el tono más casual. Y son las 3 de la mañana en España. Te lo dice re tranquilo. Y esto- sí, sí. Sí, no, me ha pasado hoy, Dark Nino, muy buenas. Nino, mañana es Platoon. Era Y justamente encima llega eso, Nino. tipo, y mañana streamea de vuelta, así que. Exactamente. Neko está bien aquí, pero toca la cama y no respira. Bueno, a ver, más o menos, más ¿Cómo o estás, menos. Potel? De pequeño me costaba mucho dormirme, pero después de ser capaz de dormir en medio de un concierto de ronquido a 5 voces, Wow. escuchando Dragon Force, aprendí a dormirme en segundos. El entrenamiento. O sea, yo- Y luego el santuario lo Sí, pusiste sí. en práctica y ahí salió. Exactamente. Y como la líder cringe de Pokémon me dijo que tienes madera de streamer, y digo, pues igual tienes razón. Te quedó. Exactamente. No, muy bien. Se pasó muy bien, Neko. La verdad que muchas gracias por querer ahí hacer una pequeña aventura juntos. No sé qué tal lo hice. Costó un poquito más de lo que pensamos simplemente viajar. Estuvo muy Bueno, divertida la jornada. Igual nos mandamos inicio. algunas jugadas muy buenas, ¿eh? Que conste. Los saltos al principio con el monje, claro, yo creo que es por el monje tiene menos fuerzas, más... Confirmamos, sí, Joven. saltaste un poquito menos con el monje.
Sí, el monje salta un poco menos. Por eso el primer salto lo apuré mucho y lancé la piedra y me fue bien. Pero luego ya empecé a desgastar. Ujú. Dime, Kiwi, ¿qué necesita usted? Darlino anda en Sky ahora. Yo debería... O sea, me voy a hacer el panecillo este para cenar y un cafecito. Ah, sí, Peach, es verdad. Dime. Es verdad. Claro, yo me voy, pero tú puedes seguir sufriendo un poco. No, ya considero que 3 horas y media y 4. Ten en cuenta que también no streameo los sábados, entonces estoy haciendo básicamente Español 4 de horas España. adicionales. Vale. Pues entonces... Sí, es de España, Neko. Efectivamente. Entonces, Peach, Sí. no te voy a decir nada más, salvo que el próximo directo que hagas de Rain World, Ujú. primero tienes que escribir. Escribir. Ahora que lo escriba ahora. Vale. ¿Eh? ¿Estás en el Rain World? ¿Estoy en Rain World? Sí, Vale. ahí te pongo en pantalla plano. Dime. Vale. Pues tal como lo que estamos viendo ahora mismo, Sí. escribe con el teclado, con las letras, escribe Sofanciel. Sofa, ¿Sí? N, fiel con TH, Sofanciel. A ver. Si lo escribe bien. Sofanciel. No sé si lo escribí bien. Sofá, Si no hubiera- N y L. THIEL. Sofanciel. ¿Me lo escriben? Ah, ahí lo vi cómo se escribe. Igual, lo A mejor si lo ver, escribo yo. ¿qué va a pasar? Tengo miedo. ¿Hizo algo? Ha pasado. Cosas Ha están pasando. No le creas, te va a hackear. Me está hackeando. Me está hackeando. Ha pasado. Rain World. Expansión de más Slug Guts. What? Ha pasado. Bienvenido a Mega Pain World. Acabo de hacer un paso de no retorno, ¿verdad? Sí. No sé por qué no me sorprende. Entra en la historia. Entra. Ok. Lo voy a averiguar cuando vuelva a jugar, ¿verdad? No, esto cuando sales del juego se reinicia. Pero, Ok. Mira bueno, tus a nuevos ver. gatos. ¿The fuck? ¿Qué es este gato? Thanks, Andrew. ¿No hay más Bueno. gatos? ¿O sí? Ah, no, sí hay. No, bueno. Técnicamente sí. Sí hay más gatos. De hecho, no solo hay más gatos. Son todos infinitos. Qué buena expansión. Lo que estás viendo, ¿Sí? esto tiene varios nombres. Sophie, Imbi, tiene varios nombres. Thanks, Principalmente Andrew. es Imp. No te digo nada y tampoco Bien. te digo que lo inicies ahora, pero este lo tienes que... Bueno, o que si quieres iniciarlo... Si no me afecta la save file único- anterior, puedo tipo chusmearlo un par de minutitos, no me jode. No. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Ah? Es el juego. Oh No. yeah, they're really cool. They're really You'll have a cool. great time with them. Yeah. Thanks, man. Thanks, man. Fun. Yeah, you'll have lots of fun. ¿Qué cara? Ok. Presentamos a Imbi, Imp, Sofa, Enot y Paincat. Esto es un aspecto tipo bien ahí profundo de la comunidad de Rain World, ¿no? Sí, bueno, esto ya lo pruebas otro día. Dices, puedes, pues, Unos minutitos de los que vas a aguantar. bueno, sí, a ver, tú si A quieres. ver, yo te- lo probamos igual, tipo, un par de minutitos, no más. Solo Venga, para... va. Pruébalo, solo para ver. Te observo, venga, va. Da.
¿Qué es esto siquiera? Yo no voy a decir nada. ¡Pah! Todo lo que preciso comer. Tremendo esto. Aparte, eso es el mínimo que preciso comer. Correcto. La lluvia es floja y claro, cuando está floja, un poquito floja es cuando puedo caminar. Oh, God. Tira el huevo. Game over, gamer. ¿Qué son esos bichos siquiera? Y son inmunes a la lluvia encima. Sí, Oh, eso God. digo, sí. Claro, por esta zona. Game esta zona- over, gamer. Por esta zona tú pasaste. No me suenan esas cajas que están ahí arriba. Creo. Claro, fuiste. Claro, estoy pensando, fuiste por otro lado a piedras. Ay, la imagen, incluso la imagen del cadáver es una pedorrada. Ok. En resumidas cuentas, sin decirte nada, Bien. es puro meme. Sí, lo noté. Imagino Pero que alguien lo terminó, es. ¿no? Sí, Alguien. es, Sí. es una campaña puro meme, súper, mega, hiper injusto con unas cosas. O sea, Ajá. tienes que seguir jugándolo un ratillo, intentar avanzar lo más que puedas. Si completas esta campaña, te dan un logro, una palmadita en la espalda, pero como logro propio, o sea, Ajá. es súper imposible esta campaña. O sea, se puede terminar, pero el RNG y la dificultad que tiene Están es. totalmente en tu contra. Exactamente, o sea, es increíble lo difícil y absurdo que es. También, ya te digo, es puro meme, pero. Pero el meme Claro, sos vos el que lo estás jugando. claro, que al final del juego hay una recompensa. Al Pero final déjame del juego adivinar, hay no una vale mucho la pena. recompensa. Bueno, ¿se lo digo Kiwi o no? O sea, no creo La que lo vaya a recom... jugar, ¿eh? A ver, la recompensa. Hay formas. O sea, el Acá me juego dicen que me lo en los digas nomás. mods. ¿Y quién te paga el en- psicólogo? Claro. Eso también es verdad. En los mods, en Remix, habrás visto que hay un mod que dice DevTools. El DevTools es como los trucos. O sea, el DevTools Ah, es para sí. abrir el menú y eso es como si fuese el menú trucos, Y digamos. completar la campaña te desbloquea más opciones o algo así, ¿no? Mm, La campaña de este meme, no. Pero, a ver, si me dicen que lo diga y Kiwi no está en contra, pues digo lo que hay al final de Ajá. esa campaña meme. Chan chan. Que hay un mod para jugar esa cosa sin terminar la campaña de Invi. Realmente, pero. Claro, para terminar la campaña de Invi primero tienes que haber terminado alguna de las otras campañas del juego base para entender qué es lo que tienes que hacer con Invi para ver eso. Dile, me dicen, El suspenso. un, sim- un simulador de citas de Babogatos. ¿The fuck? Sí, al final de la campaña meme hay pues más meme. Un simulador de citas que esto no es broma. Esto, o sea, No, te creo, lo que te es el creo. simulador de. No, no, pero aparte, lo siguiente que te voy a decir no es broma. Terminaron antes el simulador de citas que el juego base. Bueno, requiere menos testing un simulador de citas en comparación a un universo que tenés que hacerlo sentir vivo. Sí, sí. Eso también. Pero, o sea, es espectacular que terminaron antes el desarrollo del simulador que el desarrollo de. Eso sí, el simulador es puro spoiler.
Simulador es puro spoiler. Para jugar el simulador de citas, primero tienes que haber terminado todas las campañas. Buah. No es poca tarea, porque, por ejemplo, si yo siempre miro How Long to Beat para tener una idea de cuántos streams me puede llevar algo. Pero completar el juego una sola vez, al menos me imagino que es pasado solo con un babo gato, no importa cuál. Dice que es por arriba de las 20 horas. Entonces, terminarlo con todos los personajes. ¡Guau! Sí. Terminás Sí, con, a un, ver, con un claro. backlog gigante. Claro, claro. A ver, la primera vez que termines el juego ya te harás la idea un poco y conocerás más mapas y demás. Luego, las otras campañas es que ya verás. O sea, ya verás. Cada Babogato tiene una campaña, tiene una tarea que hacer, ¿no? Digamos. ¿Sí? Pero ya verás. Hay algunas que pueden ser más largas, otras más cortas. Depende de cómo te entiendas con el Babogato. O sea, si te adaptas más fácilmente, menos. Pero ya verás. Eso Creo que ya con el primero tienes Steam Deck que capaz terminar. llegamos a las 9 o 10 horas. Sí, estimando, entre lo que hicimos la preparación. No hice una intro yo hoy en el stream, tipo, literalmente prendí stream ahí de la manera más pedorra posible. Pero bueno, tal, porque estuvimos haciendo un par de coordinaciones con Neko. Y bueno, Claro. eso, entonces decidí esperar a terminar de coordinar todo eso para no prender y que fuera como una hora de problemas técnicos. Más o menos, bueno, tampoco hemos estado de la hora, pero. Sí, es un unos- decir, obviamente, no demoramos tanto, pero... Sí, unos 15, 20 minutos, 21 como mucho, ¿no? 21, sospechoso, qué conveniente. La Bueno. Pero bueno, la verdad, impresionante, me está lindo ver que este juego tiene un montón de amor y incluso también tiene momentos para no tomarse en serio. A mí personalmente, si bien tiene ese par de momentos que obviamente parece que estás destinado a morir, no sé cómo decirlo de otra manera, cuando no pasa eso, realmente el juego te da un montón de opción para luchar al respecto. E incluso, para cuando morís, no es tan grave porque tenés varias maneras de neutralizarlo, entonces... definitivamente he jugado cosas más difíciles que este, pero puedo entender el gran problema que tiene Rain World es que capaz se presenta como algo más casual de lo que realmente es. No sé si me explico, entonces me imagino que alguna gente dice, el juego de los bichitos, vamos a jugar el juego de los bichitos. Y de repente se dan cuenta de que se están muriendo ante todo y se sienten como traicionados. Que imagino que más a uno le había pasado cuando compró Rain World o lo pudo probar. A veces, o sea, si miras las reseñas, de vez en cuando te encuentras alguna reseña en plan gente que lo ha votado negativo y ha jugado como 3 horas y lo ha dejado. En plan, este juego está hecho para que lo odies, es súper injusto, no has pasado no sé qué y justo sales de una tubería y te está esperando un lagarto. Es súper injusto, este juego está hecho para que lo odies, no sé qué, no sé cuántos. Ves el siguiente comentario en plan, lo amo. Este juego me hizo golpear la pared 20 estrellas de 10. Exactamente, más o menos. Pero no, yo personalmente no me he frustrado apoyo. mucho. La verdad que obviamente tengo esos momentos que digo, wow, ¿y qué se supone que hiciera ahí? Pero simplemente sigo jugando. También capaz, sé que en mi caso personal he jugado juegos tan jodidos en stream y fuera de stream, que realmente Rain World no me parece tanto, no me parece para tanto. Pero puedo entender que gente que capaz no tenga más experiencia jugando cosas más complicadas o directamente injustas, porque he jugado juegos muy injustos que tipo literalmente la gracia es hacerte quedar como idiota. Técnicamente, Rain World lo consideran una especie de Souls. No como categoría Souls, pero en cuanto a la dificultad del RNG y lo vivo del mundo, la dificultad que tiene Rain World, estamos en el modo normal. No, sí, puede ser más difícil, tengo entendido. Exactamente, estamos en la dificultad normal, que es el Survivor. Luego tienes dificultad difícil y tienes la dificultad fácil y luego tienes otras campañas que tienen su propia dificultad. Y luego hay otras cosas, luego hay misiones y otros cosas. Pero, o sea, es un juego que tienes que dedicarle tiempo y aprender y sí, es injusto en muchas ocasiones. Pero si hay algo que te llama la atención y te metes en el lore, luego ya no sales. Lo aprendes. Sí. Me ha pasado, Tuto. O sea, el ejemplo clásico es Hollow Knight.
Y respecto a los Souls, es tipo, ya mucha gente asocia Souls con difícil, o sea, no quieren decir realmente que se parezca a Dark Souls, solo que es difícil. Realmente es tipo, en esta era moderna es sinónimo de decir que algo es difícil. No me gusta mucho el término, pero bueno, está. La gente lo adoptó así, y bueno, uno se tiene que adaptar, pero yo no coincido usar ese término para decir que algo es difícil. Aparte que igual, tipo, también tengo, esto lo he dicho ya en stream, que incluso los Souls tienen modo fácil, que mucha gente se queja de que esos juegos no tienen dificultad, pero lo tienen, que es simplemente usar magia. No sé cuánta experiencia tenés vos, Neko, en Dark Souls, pero el modo fácil Cero. es ser mago. Ujú. Pues cero, o sea, creo que jugar personalmente nunca he jugado un Dark Souls o Bloodborne, pero he visto jugar. O sea, he visto jugar y sí que he visto la dificultad que tiene, lo precisos que tienen que ser los parries y las esquivas y todo. O sea, con razón está el meme de Rain World de Welcome to Dark Souls, pues Welcome to Pain World. Claro, pero esto ni siquiera tiene jefes, que es como la razón Claro. que la gente se tranca. O sea, por eso digo que la gente está usando Sí, muy sí. mal el término, pero lo he seguido, eso es. Sí, Es a parte ver, del curso. no es el adecuado, pero, o sea, Rain World tiene su dificultad y como no te explica mucho, salvo que tú vayas investigando, ¿no? Supongo. Ujú. ¿Necesitas un poco de agua, Colo? Es que está tosiendo mucho, Colo. Está tosiendo mucho, Colo. ¿Quieres un poquillo de agua? Un poco de agua. Agua. Hablando de agua. Buenas, sí, Adeno, y sí, estamos va con para- Neko. Aquí en el santuario. Sí, mira, me trae un poco de agua, Colo. Gracias, Colo. Salvando. Pues mira, Yo vamos tomo un a- poquito de agua también, aprovecho que llevo hablando un buen Sí. rato, no tomé nada de agua. Saludos de la oscuridad, Hola, Maxi, Windows. muy buenas. Ya estamos terminando en realidad, tipo, ya cumplimos la jornada de hoy. Estamos hablando un poquito nomás. La jornada Sí, se ha considerado completada. Y nos pudimos hablar un poquito acerca del desarrollo del juego. Un poquito de terminología, ¿viste? Básicamente lo que Neko determina modo persiana. Que básicamente nos ponemos a hablar y no nos vamos. Correcto. Ahora Kiwi me quiere hacer jugar un Souls. No, No pasa la que nada. te he tirado, Neko, lo siento mucho. A ver, dudo que pase, que juegue yo un Souls. Hay demasiados juegos que tengo todavía pendientes y antes que jugar un Souls, bueno. Sí, a mí también la gente me lo pide, pero... Con esa caca. ¿Cómo? A ¿Todo ver. que es difícil? A mí también la gente me pide Souls, pero tipo, tengo otras cosas que jugar antes. Pero a mí sí me interesa, Claro. pero no tengo prisa. Eventualmente llegará. Exactamente. A lo mejor en otro universo. En ese en el que saldrá Simpson. En fin, Ahí es. pues. Muy bien. Pues hasta aquí, sinceramente. Hasta aquí hemos llegado.